¿Qué tal? Muy buenos días, es miércoles 27 de abril y para todo el equipo de Noticiero Hechos siempre es un placer llevarle las noticias más destacadas de lo que ocurre acá en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras, así que desde ya le invito a que se quede con nosotros, mitad de la semana con mucha información. Carlos Artiga, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Célida, ¿cómo te va? Un gusto compartir contigo, un gusto compartir con todos los amigos en casa también, qué bueno que nos acompañan. Llegamos, como bien dice Célida, justo a la mitad de la semana. Tenemos en cuanto a los deportes muchas cosas que platicar, pero también con relación a otras noticias, Célida, ayer se celebró la 16ª edición del ENADE, el ENADE 2016, con la participación del expresidente del gobierno español, el señor Aznar, así que pues ha sido una velada provechosa, ¿no?, para todos aquellos quienes buscaban sacar todo lo positivo que se puede extraer de un encuentro como este. Sí, sin duda. Cientos de empresarios también en el encuentro, que es donde también radica parte de la fuerza laboral de nuestro país, así que muy importante la fuerza de empleos también. Hay que hablar que cuando mencionamos el ENADE y el encuentro empresarial, no solamente se habla de grandes empresas, sino que también de pequeños y medianos empresarios que, como tú decías, Carlos, pueden sacar provecho de este tipo de acontecimientos que se realizan una vez al año nada más en nuestro país. Al año. Sí, cada quien sabrá el provecho que obtiene, ¿no?, y que extrae de esto, porque como de todo en la vida, uno puede extraer cosas positivas y luego buscarle cuáles son las negativas, pero si vamos a andar por la vida buscando y tratando de escarbar siempre para ir al lado negativo de las cosas, creo que a ese lado es al que nos dirigimos, en lugar de estar tratando de obtener lo positivo, lo bueno que se pueda de cualquier situación que se nos presente, ¿no? No todo es negro ni blanco del todo, ni todo es bueno ni malo, todo tiene dos caras. Sí, sin duda, Carlos. Y bueno, se ha hablado de un tema que nos debería interesar a todos los salvadoreños y a nosotros particularmente como ciudadanos también, y es la corrupción. El tema de la corrupción. Justamente de eso vamos a comenzar conversando con usted, comentándole que los involucrados en las redes de corrupción que se lucraban de proyectos municipales, nosotros le hemos presentado ese caso a través de Noticiero Hechos, podrían enfrentar penas que van desde los 2 hasta los 10 años de cárcel. En las próximas horas la Fiscalía presentará el requerimiento contra los capturados, entre ellos hay 2 alcaldes municipales. Además, ya se maneja la posibilidad y no se está descartando emitir incluso una difusión roja para las personas implicadas que al momento se encuentran prófugos de la justicia. Que es una exalcaldesa, ¿no? No, hay más personas, Carlos, sí, que están prófugos de la justicia. Pero jefe edilicia me parece que es sola ella, ¿verdad? Sí, jefe edilicio, y bueno, hay otras personas que estarían relacionadas también. Así que tenemos los detalles de esta información y más adelante se lo vamos a estar presentando, pero sin duda es el actuar de la Fiscalía en este momento lo que ha estado muy sonado, de lo que hemos estado muy pendientes como medios de comunicación, y por supuesto que vamos a estar al tanto de lo que ocurre en las próximas horas. Quien por cierto andaba ayer en el ENADE, el fiscal general de la República, ¿no? Sí. Fue una de las autoridades que subió al estrado a recibir este compilado de recomendaciones del ENADE en cuanto a reformas que se necesitan hacer o que deben hacerse para comenzar a mejorar el país en cuanto a enrumbarnos en el camino que nos lleve a convertirnos en una nación lo más posible que se pueda libre de corrupción. Porque ya escuché a muchos que dicen, bueno, y tiene que venir alguien de España a decirnos cosas que ya sabemos. Bueno, vamos a lo mismo, ¿no? Aquí nadie ha inventado la rueda ni nadie va a inventar el hilo negro, es decir, pero no está de más también que venga alguien a conversar sobre un tema y alguien que en su país pues ha generado empleos con muchas de sus políticas, ¿no? Así que esperemos que este tema llegue a feliz término, me refiero al de la investigación en cuanto a la red de corrupción en las diferentes alcaldías. Parece que todo va en ese sentido y también, Célida, me parece que el tema de las medidas de seguridad va ayudando en esto porque, como bien decía el expresidente Aznar, nadie va a invertir en un país inseguro y en cuanto a estas medidas que está impulsando el gobierno están comenzando a dar resultados, es posible que nos abramos a otro panorama, porque están dando resultados, ¿no? Las cifras de delincuencia han ido disminuyendo. Quien sí llegó fue el alcalde de San Salvador, fíjate, también ahí al ENADE. Sí, para muchos fue sorpresa, ¿verdad? Porque justo unas horas antes de iniciar el encuentro, el gobierno emitía su postura y decía, bueno, ninguno que forme parte del gabinete, digamos, pues va a asistir al ENADE. Sin embargo, el presidente había confirmado que iba a llegar y después sí, ya no, el mismo presidente tengo entendido que había confirmado y a última hora pues desconfirmaron. Dijeron que ya no llegarían. Pero bueno, vamos a estar pendientes de lo que pueda pasar en torno a este tema, en torno al tema de la corrupción, en torno a
la ejecución que está haciendo la Fiscalía del caso. Dejen de hablar de eso. Bueno, vamos a retomar información de carácter nacional. La Red Latinoamericana Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales realizaron un homenaje a la ambientalista asesinada en Honduras, Berta Cáceres. Pidieron una investigación exhaustiva de la muerte de Cáceres y la intervención de instituciones internacionales para esclarecer este caso. Eso hace que Berta Cáceres resucite, que luchemos. Así se resucita Berta Cáceres. A Berta Cáceres hay que llorarla, pero también hay que resucitarla en la lucha. Más mártires no necesita esta tierra. Pero si dar esa batalla significa morir en el camino, pues estamos dispuestas, ¿verdad? Porque de todas maneras nos matan haciendo nada. Bueno, y para contribuir al desarrollo de las empresas de las mujeres, Bandesal realizó el cuarto foro denominado Preparémonos para el mundo de los negocios, con el que se busca fortalecer el liderazgo y mejorar la calidad de vida de sus familias. Este foro nosotros les estamos proporcionando diferentes herramientas de cómo ser competitivas, cómo mejorar su producto, el lenguaje de la comunicación adecuada, la imagen que debe de brindar tanto el producto como la empresa. Bueno, ahí teníamos la información muy importante, Carlos, de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y queremos comentarle también que continúa el reordenamiento del comercio informal en el centro de San Salvador. Estamos viendo parte de las imágenes de cómo está cambiando, pero le vamos a presentar todos los detalles cuando regresemos. Si un fuerte dolor de cuerpo te impide hacer bien tu trabajo, toma Aleve. 2 Aleve son tan fuertes que duran como 8 de otras, eliminando hasta por 12 horas el fuerte dolor de cuerpo o inflamación, porque lo que haces todo el día es valioso. Aleve, alivio más fuerte hasta por 12 horas. Existe una gasolina con una fórmula diferente, que además de tener la mejor calidad y el mejor octanaje, es la única que tiene en su fórmula finalidad social. Alba Petróleos. Nuestra calidad está presente en las mejores marcas de gasolina, como PDVSA, una de las petroleras más importantes del mundo. Pero nuestra fórmula va mucho más allá. Somos una empresa con finalidad social, es decir, que nuestra razón de ser es dar. Y eso hemos estado haciendo. Mejor calidad, más octanaje, más rendimiento y mejor servicio. Pero sobre todo, más ayuda en las áreas de salud, educación, agricultura y activación económica. Más de 500,000 salvadoreños beneficiados. Esto es el resultado de una visión de empresa solidaria con Raúl, con Erika, con Melvin, conmigo y contigo. Por eso Alba es mía. Alba Petróleos de El Salvador, 10 años dando lo mejor. Con Nivea Men Invisible Black and White estarás tan protegido que no vas a querer bajar los brazos. Es real. Protección contra manchas amarillas, contra residuos blancos y contra el sudor hasta 48 horas. Nivea Men, patrocinador oficial del Real Madrid. Empieza contigo. El periodismo no es para dividir. El periodismo une a la gente. No permitimos que nos dividan. Por género. Por la orientación sexual. Por si hemos nacido aquí o allá. Estamos juntos. Ricos y pobres. Populistas y liberales. Todos juntos. Porque creemos en la pluralidad, en la diversidad y en el respeto al que piensa distinto. Nuestro trabajo es contar la noticia. Con todas las voces y todas las miradas, juntos. Infobae. Todo el tiempo, todas las noticias. Real Rent a Cars le pone alas a tu destino. Paga un auto 2 días y llévatelo 3. Llama ya al 2566-7070. Continuamos con Hechos AM. Él no se va con vos.
Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Lorena Mengíbar, un gusto que nos acompañe. Buenos días, compañeros. Siempre es un privilegio acompañarles cada mañana y bueno, adelantarles nada más lo que tenemos en la sección de los espectáculos. Ustedes saben que se está realizando una película de esta famosa serie de los años 90, Baywatch, donde tiene participación este famoso actor Zac Efron y por supuesto protagonizada por Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca. Incluso sabemos que también participa la actriz mexicana Belinda. Pues bueno, esta fotografía se hizo viral cuando pues observamos la caída de Zac Efron dentro de una de las grabaciones que estaban realizando para esta gran película que se pretende tenga mucho éxito. David Hasselhoff, van a tener participación especial David Hasselhoff y también Pamela Anderson como pues CJ Parker, que ustedes recuerdan que era una de las más famosas y que saltó a la fama también gracias a su papel. Les vamos a contar entonces las reacciones que tuvieron en redes sociales al ver la caída de Zac Efron, que pues fue bastante cómica, eso es lo que en realidad queríamos destacar. Y bueno, más adelante entonces les contamos todos los detalles. Estas fotografías se hicieron verdaderamente virales porque todo el mundo pues le pareció bastante cómico, que pues sí, la pose perfecta, los cuerpos perfectos, el bronceado perfecto, pero un pequeño tropiezo por ahí y arruinó la toma Zac Efron. Se ve que fue bastante golpe. Dio vuelta de gato. Sí, vuelta de gato totalmente. Pero bien, más adelante les contamos y también les contamos que Lindsay Lohan piensa pues convertirse al Islam, algo bastante polémico también con el tema de su religión. Así que les vamos a ampliar más adelante en la sección de los espectáculos, a mantenerse pendientes también, compañeros. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en el mundo del entretenimiento también, en los espectáculos. Mañana se estrena Civil War aquí, ¿no? Sí, mañana es el estreno. Capitán América, la tercera entrega. Bueno, seguida de... Las primeras fueron el primer Vengador y el Soldado de Invierno y ahora la Guerra Civil, ¿no? Sí, que es más como una versión 2.5 de los Vengadores, ¿no? Sí, porque tiene participación mucho, incluso Spider-Man también. Sí, me parece que salvo Hulk y Thor, ya ahí están todos. Prácticamente. Sí, y los que han venido saliendo en las nuevas películas, como Ant-Man, el Hombre Hormiga sale ahí. Es cierto, va a salir Hombre Hormiga. Y también se introducen personajes nuevos como la Pantera Negra. También. Y Spider-Man, que sale por primera vez. Será para no perderse. Sí, para no perderse. Para los amantes de los cómics. Bueno, está con nosotros ya Alejandra Canales en la sala de redacción y también Marcela Rivera desde el Boulevard de los Héroes, ambas con reportes importantes a esta hora de la mañana. Comenzamos contigo, Alejandra. Hola, buenos días, compañeros. Mucha información que compartir. Los equipos ya están distribuidos en diferentes puntos y tenemos una agenda periodística, al igual que la mayoría de días, bastante cargada y queremos compartirla con ustedes, amigos televidentes, lo que usted podrá ver en las diferentes emisiones de Noticiero Hechos. A las 8:30 de la mañana, el gobierno presenta el portal de empleos públicos, un modelo transparente para la gestión del talento humano. A las 9 de la mañana, la Asociación de Concesionarios de Aeropuerto y Puertos Marítimos de El Salvador denuncian irregularidades en el otorgamiento de nuevos contratos de arrendamiento y la no renovación de los otorgados desde hace 30 años. También a las 9 de la mañana se realiza la inauguración del segundo foro y competencia trinacional de cafés especiales de la Mesa del Café en la región El Trifinio, Calidad y Mercadeo. Ahí estará presente el vicepresidente de la República. Y a las 10 de la mañana, la Alcaldía de San Salvador dará conferencia de prensa sobre los desalojos en los alrededores del Palacio Nacional. Esto como parte del reordenamiento que se realiza en el centro histórico. Y finalmente, a las 2:30 de la tarde, se realiza en Casa Presidencial la reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, con presencia también del vicepresidente de la República, temas importantes que se abordarán en esa reunión y que usted los conocerá en las diferentes emisiones de Noticiero Hechos. Y también recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @Noticiero Hechos y en Facebook y en Instagram como Noticiero Hechos. Gracias, Alejandra. Bueno, nos enlazamos ahora con Marcela Rivera, que nos tiene reporte de tráfico vehicular desde muy temprano. Marcela, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Les voy a mostrar cómo está el panorama sobre el Boulevard Los Héroes. Esto en el sentido que conduce hacia la Universidad de El Salvador. Como pueden observar en las imágenes, se ha generado congestionamiento en este lugar y es de recordar que bastantes conductores transitan en este lugar, así que mucha paciencia si lo va a hacer o si es mejor que tome rutas alternas, pues hágalo porque de pronto se vuelve bastante complicado acá
congestionamiento vehicular. Estamos viendo también que las personas están cruzándose las arterias para poder llegar hacia la parada de buses que se encuentra acá frente a un supermercado. Esto es bastante frecuente en la zona, pero también hay policías de tránsito acá en una de estas arterias para estar regulando el tráfico vehicular y de igual forma que los peatones puedan llegar sin mayores dificultades hacia la parada de buses. Es de recordar que aquí transitan varias unidades como la 44, así que las personas, aquí es bastante frecuente que también las personas las estén abordando. Esto es en ambos sentidos. Ahora en el sentido que conduce hacia el Estadio Flor Blanca, no hay mayores complicaciones, se mantiene más fluido que en el otro sentido, así que es una muy buena opción para que usted pueda hacerlo. De igual forma, sobre el Boulevard Los Andes no hay complicaciones en ambos sentidos, así que puede hacerlo a tempranas horas. Recuerde salir temprano de sus viviendas para evitar los congestionamientos y sobre todo recuerde conducir con mucha precaución para evitar cualquier tipo de percances. Así mi información, compañeros. Muchas gracias, Marcela, pendientes de tu reporte también. Y claro, todo esto irá evolucionando, ¿no? Cambiando de medida, vaya avanzando el tiempo. Pero también vamos a revisar de inmediato nuestros titulares para esta emisión. Estas fuerzas van a operar en cada uno de estos territorios, los cuales están constituidas por 10 fuerzas de tarea. Militares y policías salen a las calles a recuperar territorios dominados por pandillas. El primer despliegue se realizó en la emblemática colonia La Campanera de Soyapango. Fiscalía investiga si en algunos casos existen indicios de ejecuciones extrajudiciales, tal y como lo denunció esta semana el Procurador de los Derechos Humanos. Que se diga de la lengua al labio de que están dispuestos a dialogar y que en la realidad cuando hay oportunidades de diálogo, pues no estén dispuestos a venir por temor a escuchar cosas que les puedan parecer incómodas. Por primera vez en 16 años, el presidente de la República no asiste al Encuentro Nacional de la Empresa Privada ENADE. Tenemos todos los detalles. Por cierto, Luis Cardenal tiene el camino libre para llegar a la presidencia de la ANEP. Su único contendiente decidió retirarse de la competencia. Ya le contamos por qué. Avanza la perforación de nuevos pozos ante la emergencia por escasez de agua. Centenares de elementos de las fuerzas especiales se desplegaron en el reparto La Campanera de Soyapango para recuperar territorios asediados por estructuras criminales. Esto forma parte de las medidas extraordinarias iniciadas por el gobierno. Así dio inicio el despliegue de 600 elementos de la Fuerza Armada y 200 de la Policía Nacional Civil en el reparto La Campanera en Soyapango. Son cerca de 10.000 habitantes los que residen en este lugar, considerado un bastión de estructuras criminales. Mucha gente vive en esta colonia porque no puede pagar otro lugar. Esto yo pienso de que solo Dios lo puede quitar. Los altos índices de criminalidad se han elevado a tal punto que el gobierno no ve otra salida más que declararle la guerra a las estructuras criminales. Estas son escenas que se veían durante la guerra. La Fuerza Armada ha sacado a las calles las tanquetas y camiones repletos de soldados para combatir uno de los principales flagelos que amenaza la seguridad ciudadana. Este ejercicio terrestre y aéreo forma parte del segundo despliegue de las fuerzas de intervención y recuperación de territorios como parte de las medidas extraordinarias adoptadas por el gobierno. Estas fuerzas van a operar en cada uno de estos territorios, los cuales están constituidas por 10 fuerzas de tarea. Estas fuerzas de tarea, a su vez, están subdivididas en 81 patrullas que van a operar en 81 sectores que han sido catalogados
como prioritarios en los 10 municipios más violentos. Tenemos como misión en el ámbito táctico establecer dispositivos de cierre en una determinada área, a fin de asegurar los allanamientos con orden judicial y liberar aquellas casas que han sido tomadas en forma ilegal. Según el director de la Policía Nacional Civil, las medidas especiales ya comenzaron a dar resultados. Que nos ha llevado a tener a esta fecha, en estos 81 sectores, 58 homicidios, cuando cerramos enero en esos mismos lugares con 158 homicidios. Con la denominada FIRT se pretende recuperar lugares asediados por grupos criminales y llevar seguridad a la población del reparto de La Campanera y a los 10 municipios considerados de mayor índice delincuencial. Yo pienso de que a lo mejor va a estar más segura la... Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y una comerciante de 73 años fue asesinada en la colonia Vizcarra de Ciudad Delgado. Las autoridades presumen que pandilleros de la zona cometieron este crimen por extorsión. Ella nos educó. Se levantaba de mañana a comprar punche, huevos duros, cuajada. Es lo que ella vendía. Durante años, Demesia Rosales recorrió las calles de la colonia Vizcarra para ir a vender comida a las afueras del mercado Ex Cuartel. Con su trabajo, sostuvo a sus 2 hijos y a una sobrina huérfana. Mi tía era bien trabajadora y ella me educó a mí. Cuando mi abuelita murió yo tenía 12 años. Ella nos decía, no se metan con la gente. No ustedes no anden hablando nada, no decir, no se metan con la gente, dicho y hecho, nosotros solo el trabajo. A sus 73 años, Demesia estaba recién llegando a su casa la noche del pasado martes, cuando varios sujetos llegaron a su vivienda y la asesinaron. Según las autoridades, el crimen pudo estar relacionado a la extorsión. La señora es de nombre Demesia Rosales Argote. Ella residía en este lugar, en el pasaje Rosales de esta colonia Vizcarra. Presentó 11 lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Y pues todavía no se tiene el móvil del hecho. Este es el segundo crimen que se da en contra de comerciantes en la zona, ambos relacionados a la extorsión de parte de las pandillas a los vendedores, esto de acuerdo a las autoridades, y el tercero en lo que va del año, por lo que se espera de parte de la familia y los vecinos que las autoridades redoblen la seguridad en el lugar. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Qué lamentable la situación y ojalá esperemos en el tema del despliegue de las fuerzas militares y la policía, compañeras, no se vaya a dar que se van con todo a la colonia A, pero luego aquellos se mueven a la colonia B y dejan aquí libre, pero están en otra, ¿verdad? Entonces, creo que ya las autoridades sabrán y estarán conscientes de esa situación, ¿verdad? Que finalmente deben de atacar varios frentes, ¿no? No solamente uno. Uno tal vez como civil a veces esperaría que las cosas fueran más rápido, pero todo es parte de un proceso. Y luego de las declaraciones que esta semana brindara el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, donde dijo que hay indicios de ejecuciones realizadas por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, el fiscal general de la República dijo que ya hay casos que se están investigando. Pero tenemos varias investigaciones abiertas. Yo creo que en este momento es crítica la situación de la delincuencia y la operatividad de la policía hay que reforzarla y hay que respaldarla, pero no podemos permitir que la institucionalidad se degenere por medio de ejecuciones o de exterminio. Eso no lo vamos a permitir. La institución de la Fiscalía General de la República va a actuar y prontamente vamos a dar alguna respuesta en esos casos.
También le comentamos que diputados de la Comisión de Seguridad acordaron reformar el Código Procesal Penal para darle facultad a la Fiscalía de autorizar la verificación de información en los aparatos telefónicos durante los procedimientos policiales. Además, en la Ley de Extinción de Dominio se amplió el plazo de 90 a 180 días de limitaciones migratorias a las personas investigadas bajo esta normativa. Todos los partidos que integran la comisión apoyaron el dictamen. Porque nuestra posición sí. Y en las próximas horas, la Fiscalía presentará el requerimiento en contra de los sospechosos de integrar una red de corrupción que opera en las municipalidades. Los implicados en las redes de corrupción que se lucraban de proyectos municipales podrían enfrentar penas que van desde los 2 a los 10 años de cárcel. Tras las investigaciones, la Fiscalía determinó que en la zona occidental donde fue capturado el alcalde del Congo, Rodolfo Hernández, la estructura operaba bajo una nueva modalidad. El señor alcalde compraba mediante un 10% de un proyecto la firma de una empresa y él cobraba el resto. La Fiscalía sostiene que cuenta con la documentación necesaria para que los implicados se enfrenten a un juicio. Se está preparando toda la información que fue cautada para ponerla a la orden del tribunal, juntamente con los que fueron detenidos. Mientras ese proceso sigue su curso al frente de la alcaldía del Congo, no hay ninguna persona responsable. De momento, el proceso no nos exige que tengamos un alcalde interino. El Consejo Municipal ha tomado la disposición de esperar lo que la Fiscalía diga. Los servicios en esa municipalidad no han sido suspendidos y aún se mantiene pendiente una convocatoria del Consejo. Durante el operativo también fueron capturados exconcejales y empresarios. Sin embargo, quedan pendientes más detenciones. Se ha establecido hasta este momento prófugo, ¿verdad? El lugar exacto no lo tenemos conocimiento, pero judicializando las acciones, sí nosotros pediremos que se les decrete la detención correspondiente, ya sea nacional o como internacional. La Fiscalía no descarta abrir nuevos procesos de investigación contra personas relacionadas con actos de corrupción. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Bueno, y tal como lo hubiéramos podido esperar, esto ya ha generado reacciones en la Asamblea Legislativa. Los diputados han reaccionado justamente a estos procedimientos que lleva a cabo la Fiscalía en contra de alcaldes por supuestos actos de corrupción. Ellos esperan que las investigaciones avancen y que sobre todo se haga justicia. Los alcaldes están en la mira de la Fiscalía por supuestos actos de corrupción. A la fecha permanecen detenidos el edil de El Congo de Santa Ana, José Rodolfo Hernández, y el de Monte San Juan de Cuscatlán, Hugo Sánchez. A ellos y a otros 15 detenidos, el Ministerio Público los acusa de negociaciones ilícitas, falsedad documental y actos arbitrarios, en proyectos que suman más de $1 millón. Los primeros en reaccionar son los diputados del mismo partido político al que pertenecen los alcaldes antes mencionados. Lamentan lo ocurrido, pero esperan que todo se resuelva de acuerdo a la ley. En nuestro país no puede existir impunidad y nosotros como partido hemos dicho claramente que siempre hemos estado apoyando todo lo que tiene que ver con el combate a las prácticas corruptas. De acuerdo a la Fiscalía, los procesados se enriquecían de manera fraudulenta al adjudicar de forma viciada proyectos de obras municipales a cambio de obtener un porcentaje del dinero. El diputado Juan Valiente dice que este tipo de prácticas no son nuevas. Habla de casos que ocurren en algunas municipalidades, donde se incrementa un porcentaje al costo del proyecto para luego entregárselos a los empleados municipales como dádivas. Espera que las investigaciones avancen y se puedan destapar otros casos. Ningún salvadoreño me va a dejar mentir cuando digo que es Vox Populi lo que se menciona de muchas municipalidades. La historia del diezmo es una historia conocida ampliamente. Otros partidos políticos están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en este caso. Dicen que es una muestra del buen trabajo que pretende desarrollar la Fiscalía. Si se les comprueba esos vínculos, debe dejarse caer todo el peso de la ley sobre estos funcionarios o exfuncionarios municipales. Muy bueno que las instituciones estén funcionando. En este caso la Fiscalía está demostrando que no nos equivocamos al momento de su elección. La ex alcaldesa de San Rafael Cedros, Dina Concepción Arévalo, permanece prófuga de la justicia. Ella también es señalada de actos de corrupción por la Fiscalía. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández.
Se conoció también que la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, y detectives de un condado de la Florida intervinieron 3 aviones y un helicóptero propiedad de compañías relacionadas al empresario Enrique Raiz. 2 perros antinarcóticos detectaron rastros de droga en 2 de los aviones. Esto ya generó reacciones y el Ministerio Público salvadoreño dijo que se investigará. Entonces hay que investigar también. Ya los Estados Unidos está haciendo una investigación. Obviamente la Fiscalía y El Salvador deberían de poner una parte para colaborar con ellos. Entiendo que esa información circuló este día. Yo ahorita la vamos a analizar. No he tenido todavía el tiempo, pero la vamos a revisar nada más la información qué es lo que contiene. No le podría adelantar más porque apenas no la he visto completamente, pero sí ya di instrucciones que se revise. Son las 6 de la mañana con 15 minutos, tenemos que hacer una pausa comercial, pero desde ya le adelantamos que cuando regresemos le vamos a contar todos los detalles del desarrollo del ENADE 2016. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. El evento que reúne a los principales empresarios del país y las gremiales de diversos sectores económicos se llevó a cabo ENADE 2016 y tuvo como tema central la corrupción y la necesidad de hacer reformas con el fin de lograr un dinámico crecimiento económico. Más de 1000 personas, entre ejecutivos, empresarios y representantes de las principales gremiales, llegaron para participar. Con notable relevancia, mesas vacías que habían sido asignadas a los representantes del gobierno. Las críticas no se hicieron esperar. El gesto, según los presentes, marca un distanciamiento. Que se diga de la lengua al labio de que están dispuestos a dialogar y que en la realidad, cuando hay oportunidades de diálogo, pues no estén dispuestos a venir por temor a escuchar cosas que les puedan parecer incómodas. Ha dado una sensación de que este gobierno una vez más está demostrando su poca tolerancia que tiene hacia la crítica y hacia los comentarios que pudieran tener algunos otros sectores de la sociedad. Pero pese a ser miembro del partido oficial, quien sí estuvo en la actividad fue el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, que reiteró la necesidad de tender puentes entre gobierno y sector privado. Necesitamos que el sector privado invierta en el centro de San Salvador y pues no tendría sentido que los invitáramos a invertir y ellos nos invitan y no venir. Entonces que venimos a una invitación que nos hicieron y esperamos de que ellos también vayan a la invitación que nosotros les hacemos de invertir en San Salvador. Hubo un conversatorio del que participaron diferentes organizaciones, se presentaron posturas sobre los obstáculos del desarrollo y las implicaciones de la corrupción. En el acto principal, el discurso del presidente de la ANEP, Jorge Dabú, que enmarcó su ponencia en la caída del Imperio Romano. Hizo críticas a la polarización del Estado y una supuesta falta de voluntad del gobierno para desenmascarar casos de corrupción. Servidores públicos con patrimonios inexplicablemente acrecentados. Leyes defectuosas con dedicatoria y aprobadas de manera poco transparente. Una oficina gubernamental de transparencia dedicada más a difamar ciudadanos que a desenmascarar corruptos. José María Aznar, ponente principal, expresidente del gobierno español y destacado representante de la derecha de su país. Su experiencia en la implementación de políticas sociales y el éxito alcanzado en su gestión, el argumento principal del sector privado para su invitación. Su ponencia centrada en los cambios necesarios para garantizar un gobierno exitoso, despolitizar los partidos políticos, transparencia y reformas fueron los puntos principales que abordó. Nadie va a invertir en países inseguros, en países sin marcos estables jurídicos seguros y en países donde el marco para la inversión no sea favorable. En el evento también fueron entregadas las propuestas del sector privado a quienes participaron. Entre ellos destacan el fiscal general de la República y la representación de la Asamblea Legislativa. Esta vez las recomendaciones incluyeron también una normativa de ética empresarial que fue entregada a los representantes de las gremiales. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Crisia Recinos. Bueno, como lo hemos venido mencionando y como lo anunciábamos desde ayer a la hora de presentar el comunicado que se había ofrecido, el ENADE 2016 se desarrolló sin la presencia de funcionarios de gobierno. El presidente de la ANEP reaccionó al respecto.
Es la primera vez en 16 años que el Encuentro Nacional de la Empresa Privada no contará con la participación del gobierno. El presidente del gremio de empresarios lamenta la inasistencia del órgano ejecutivo y asegura que los que pierden son los salvadoreños. Porque ya habían llegado de parte del vicepresidente de la República, ya estaban al pendiente, habían llamado varias veces. Así que bueno, esa es una decisión que ellos tienen que explicarle a la sociedad, porque este no es un evento de ENADE para los empresarios, sino que son propuestas para el país. La presidencia se excusó de asistir al evento a través de un comunicado en donde exponen que las posturas excluyentes y confrontativas de algunos dirigentes de la gremial fueron los detonantes para tomar la decisión. Con una pequeña parte de la cúpula empresarial hasta hoy no ha sido fácil poder articular esos mecanismos, más bien lo que hemos encontrado es una posición exacerbadamente ideologizada y confrontativa que no ha facilitado esos procesos de intercambio. Es a partir de ahí que este gobierno decide no asistir, no participar en el cónclave de ENADE. Creo que esa es una excusa. Y yo decía hace un rato, cuando ellos no estuvieron de acuerdo con cómo se administraba el país, tomaron las armas y ocuparon la violencia para ser escuchados. Nosotros no estamos tomando las armas ni la violencia, estamos ocupando las palabras y las propuestas. Este año, uno de los temas del ENADE es la corrupción. En medio de procesos abiertos contra expresidentes y capturas de alcaldes vinculados a corrupción, Jorge Dabú considera que es necesario discutir uno de los flagelos que más afecta al país. De probidad, como los casos de exfuncionarios, como los casos viejos, los nuevos y los que puedan salir, toditos son iguales. Y toditos merecen que la Fiscalía haga su trabajo y que las autoridades funcionen. Por eso es tan importante este esfuerzo, porque este no es un tema de izquierda, ni de derecha, ni de unos ni de otros. Este es un tema de honestos versus corruptos. Mientras tanto, el gobierno también le cuestiona a la empresa privada que el principal expositor sea el español José María Aznar por estar vinculado en su país con actos de corrupción. Jorge Dabú se defiende asegurando que a Aznar no se le ha judicializado por los señalamientos. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un reporte de Raquel Herrera. Los diputados también reaccionaron luego que el gobierno decidiera no asistir al Encuentro Nacional de la Empresa Privada ENADE 2016. Para los legisladores es una señal de falta de voluntad para alcanzar entendimientos de país. Lamento profundamente que el presidente de la República no haya ido al ENADE, porque lo que eso está mandando es un mensaje erróneo. Por un lado llama al diálogo, por otro lado llama a unificarnos para reactivar la economía del país y por otro lado le da la espalda a la gremial más importante de empresarios del país. El gobierno utiliza todo momento para continuar la polarización en El Salvador, siendo esta la excusa que les permite a ellos decirle al pueblo salvadoreño que son otros los culpables de que en El Salvador no haya solución a los problemas de los salvadoreños. Bueno, y también, compañeros, como patrocinadores, RSM, la Red Salvadoreña de Medios, estuvimos presentes en ENADE 2016. La participación de la Red Salvadoreña de Medios fue elogiada con una placa de reconocimiento. Como grupo estuvimos presentes y no solo con la representación de nuestros ejecutivos, sino con la cobertura por Canal 12 y TUTV. Además, hubo transmisión en vivo de Radio Sonora. El programa Taxi puso un toque menos serio a la actividad, con la espontaneidad de Gigi y Henry, pero siempre teniendo como invitados en el programa a los principales actores. Sí, ahí está pues el stand también de Canal 12, RSM, Radio Sonora, que estuvieron transmitiendo Taxi también. Sí. Estuve escuchando un poco y monitoreando la transmisión, que estuvo muy interesante. Contaban con la participación, ya lo veíamos, de prominentes figuras políticas de nuestro país. Así que bueno, enhorabuena por nuestra Red Salvadoreña de Medios, que tiene participación en uno de los eventos más importantes de nuestro país. Sí, ahí tenemos las imágenes. Llegó el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, también estuvo presente el exalcalde de San Miguel, Will Salgado, diputados,
ahí los tenemos en la bueno, estuvo Célida Magaña también. La diputada Margarita Escobar estuvo también acompañándonos. Célida Magaña acompañando la transmisión del taxi. Sí, bueno, llega un ratito Roxana también, ¿no? Carlos Artigas, Roxana Webb estuvo desde muy temprano también participando en el taxi. Sí, y por supuesto Henry Urbina y Georgina Cisneros, también, que son los protagonistas también de taxi. La familia de RSM. La familia de RSM. Ahí en la cabina. Muy bien. Bueno, y mientras se realizaba, les cuento, el ENADE, diversas organizaciones sociales se concentraron frente al lugar donde se desarrolló el evento, evidentemente, para protestar sobre las acciones que lleva a cabo la empresa privada y para exigir transparencia en el uso de sus ganancias, del grupo de manifestantes que, como siempre, pues se les deja, ¿no?, que expongan sus posiciones, sus puntos. Comentaba, y luego ellos cuando desarrollan sus actividades, pues nadie tampoco les dice nada, ¿verdad? Ahora también la empresa privada desarrolla la propia, pero bueno, ahí están también, se les escucha, ¿no? Escuchemos. Y Luis Cardenal se convierte en el único aspirante para llegar a la presidencia de ANEP. Veamos. Un candidato menos para la presidencia de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Carlos Guerrero, expresidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, convocó a una conferencia de prensa para anunciar que declina sus aspiraciones. Por la unidad empresarial. En consecuencia con los principios que defiendo, sobre la base del consenso, diálogo y apertura, en la búsqueda de la unidad de la empresa privada que no puede estar dividida en momentos de crisis económica y política, he decidido desistir de mi candidatura a la presidencia de ANEP, con el propósito de darle total legitimidad y apoyo al próximo comité ejecutivo. Entre los cuestionamientos hacia Guerrero en los últimos días era una posible vinculación y representación de intereses del partido de gobierno. Él asegura que esto es falso, aunque reconoce que hubo ataques en su contra. Bueno, primero quiero aclarar que yo no he hablado de ataques de ANEP, he hablado de ataques de enemigos de ANEP. Los ataques no quiero pensar que han venido de ANEP, sino que de gente que maliciosamente quiere dividir al sector privado y no lo va a conseguir. El sector privado se mantiene unido. Anteriormente, Guerrero desempeñó cargos como viceministro de Vivienda, viceministro de Obras Públicas y ministro de Medio Ambiente en periodo del expresidente Elías Antonio Saca. Con su renuncia, la carrera por ser el próximo presidente de la ANEP, en sustitución de Jorge Dabú, únicamente queda el expresidente de la Cámara de Comercio, Luis Cardenal. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Bueno, y el actual presidente de la ANEP y su virtual sucesor se han expresado con respecto a Carlos Guerrero, quien renunció a la candidatura de la presidencia de la gremial de empresarios. He decidido desistir de mi candidatura a la presidencia de ANEP, con el propósito de darle total legitimidad y apoyo al próximo comité ejecutivo. Esa es la posición de Carlos Guerrero, presidente de Casalco, sobre su candidatura a la presidencia de la ANEP, luego que fue señalado de ser presuntamente el candidato que contaba con el respaldo y aval del gobierno. He hablado de ataques de enemigos de ANEP. Los ataques no quiero pensar que han venido de ANEP, sino que de gente que maliciosamente quiere dividir al sector privado y no lo va a conseguir. El sector privado se mantiene unido. Pero esas declaraciones no pasaron desapercibidas para Jorge Dabú, actual presidente de la ANEP y quien está por concluir su periodo. Dabú enfatizó que la empresa privada no permitirá injerencias de ningún tipo. Estos son ejercicios normales en el sector privado salvadoreño. Todos los que aquí estamos y los que no están, estamos claros y convencidos que estamos sentados en la misma mesa y tenemos la misma visión y el mismo plan de vuelo. Y la razón por la cual hay fuentes externas metiéndose en estos temas es porque ANEP se ha convertido en un valladar. Pero en esta carrera por la presidencia de una de las gremiales empresariales más influyentes del país, en la que únicamente Luis Cardenal es el candidato, se distancia de la gestión de Dabú y lamenta el retiro de la competencia por parte de Guerrero. Se trata de defender principios, voy a ser igual o peor que Coqui Dabú. Siempre lo he hecho en toda mi vida, yo no nací ayer, tengo una trayectoria, tengo una historia, pero cada quien tiene ese estilo. Esta era una elección privada, donde los que decidían eran las directivas de las gremiales, y lamentamos que esto se haya salido del guacal y que haya tenido consecuencias incómodas para todos, para él, para mí, para la ANEP, y que haya permitido que los enemigos del sistema y los enemigos de ANEP
se hayan aprovechado de esta competencia. Las elecciones en ANEP serán esta semana y son cerca de 50 gremiales empresariales las que eligen a su representante para un periodo de 5 años. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. Bueno, justamente así estuvo este encuentro empresarial que, como lo hemos mencionado, se realiza una vez al año y en esta ocasión un tema de coyuntura prácticamente. 8 minutos, disculpen un poco la demora, debimos haber comenzado a las 6:30, pero gracias por estar con nosotros. Un gusto, les presento a mis invitados. César Villalona está con nosotros. César, muchas gracias por acompañarnos aquí en la entrevista de Hechos. Buenos días, un gusto estar aquí, un saludo a Lemus. Rafael Lemus, gracias Rafael también por estar con nosotros, un gusto estar con ustedes, 2 economistas de nuestro país, de alguna manera asesores también de sus partidos políticos en materia económica. Vamos a hablar, Rafael, bienvenido. No, gracias, igual, bienvenido y buenos días también a César. Vamos a hablar de las reformas al sistema de pensiones, pero 2 aspectos elementales. Ayer la Corte Suprema de Justicia, si mal no recuerdo fue ayer, la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente una petición de unos ciudadanos que habían solicitado que se declarara inconstitucional de alguna manera. Entiendo que es el fideicomiso, ¿no? O el sistema de pensiones como tal, Rafael. No, entiendo que era la reforma del 96. La reforma del 96 y la Corte Suprema de Justicia dijo que es improcedente. Además, vamos a hablar sobre el foro, este foro que se realizó ayer, si mal no recuerdo, o el lunes, y que aparentemente era un foro donde tenían que estar representados todos los sectores y que iba a generar insumos para que posiblemente en la plenaria de este jueves, el día de mañana, se aprobara las reformas al sistema de pensiones, pero todo parece indicar que los votos todavía no están. Por lo menos escuchas tú al partido Gana y al partido, principalmente al partido Gana, digo, no he escuchado la posición del PCN, han dicho que no. Bueno, comencemos. A ver, tú fuiste al foro supongo. Sí. ¿Cómo te pareció el desarrollo del mismo y qué insumos se pueden obtener o se obtuvieron de este foro? A ver, lo primero es que el foro contó con la participación de una buena parte de los actores, no obstante quedaron algunos que no tuvieron espacio, como es el caso de Funde, el caso de Fundaungo y otros por ahí. Pero de ahí la posición del resto, creo que hubieron algunos elementos que ya van como marcando la pauta en términos de coincidencias. Y una de esas coincidencias es que todos reconocían de que esta reforma tiene muy poco de reforma de pensiones y esencialmente es una reforma fiscal. Incluso el mismo gobierno pues señaló eso con su análisis, ¿verdad? Todos los efectos... Es una reforma fiscal. Todos los efectos son sobre el fisco, no son sobre los cotizantes ni los beneficiarios. Por ejemplo, el gobierno habla de que te reduce la deuda, habla de que los flujos de pago van a ser menores, etc. Entonces, en ese sentido, de hecho, el estudio diagnóstico del gobierno que tiene, que lo ha construido entre técnicos del Banco Central, Super del Sistema y Super de Pensiones, y Hacienda, esa gente te determina de manera clara de que los efectos son sobre la deuda, son sobre el costo total, es un trueque entre hoy borro deuda, pero después más adelante asumo los compromisos de pago de pensiones, por lo tanto me salta de nuevo la deuda, ese tipo de efectos de que hoy la deuda está con título SID, al hacer la reforma se borra, pero los efectos son fiscales, porque las obligaciones con los cotizantes son pago de pensiones, eso no se borra, eso es real. Sí, claro. Y entonces estás hablando al final sobre el financiamiento y no sobre los temas de cotización. ¿Sobre el financiamiento del país? No, es que el tema es el siguiente. Las obligaciones de pensiones de los institutos viejos del IS e INPEP están cargadas al fisco desde el pasado. Y eso creó un hoyo por las tasas de aporte y las tasas de beneficio. Eran pocas cotizaciones en relación a los beneficios. Y eso te creó un hoyo individual por cada cotizante y por todos. Y ahí hay, digamos, desde el 96 que se hizo esa reforma, habían más de 7.000 millones de dólares de hoyo si tenías la tasa de descuento de 6%, pero si hacías tasa de descuento de 3, te salían más de 11.000 millones. Entonces ya el sistema partía con ese hoyo. En el camino se hicieron otras cosas y eso creció a cerca de 21.000 millones de dólares. Eso es obligación del gobierno. Entonces, ¿cómo pagar eso? Esa ha sido la dificultad de esa transición. Porque esto solo tiene 3 formas de pagarse.
Una es con más impuestos como lo hizo Uruguay, otra es ajustarlo, esos gastos, reconocerlos como parte de los gastos del gobierno de pensiones y cubrirlo dentro como un gasto más, y entonces lo cubrís con toda la masa de ingresos. Y la tercera manera, que es la manera más fácil políticamente, es hacerlo con deuda. Los gobiernos del pasado y este gobierno han asumido la opción más fácil, que es tomar deuda. El problema de esto, ¿cuál es? Es que si tú tomas deuda, ya vas con dos mochilas: el gasto de pensiones y los intereses de la deuda. Entonces en el camino eso te va a ir creciendo. Y el otro tema es que el gobierno hoy hace una variante y dice, ok, ya le debemos en títulos al fondo nuevo que administran las AFP cerca de 5.000 millones de dólares, que son estos títulos SID, que es todo el problema de la corte de la tasa. Y él dice, bueno, la reforma ¿en qué va a consistir? En que ahora estos títulos me los llevo al Estado por medio de este instituto y después se los paso al fideicomiso, y entonces el que lo emitió está obligado a pagarle el gobierno. Pero ahora, al llevarme los títulos a un fondo común, no puede ser que el mismo que los emite, que es su pasivo, también lo va a tener de activo. Rafael, entonces tu conclusión en esta primera intervención es que es un problema fiscal, según tú. Sí, es un problema, esencialmente es un análisis para resolver un problema fiscal, sí, dices tú, en el, no en el fondo, fondo beneficiar. Y de hecho la reforma de la parte sustantiva del gobierno es llevarse estos títulos y no pagarlos, ni los intereses ni el capital. César, escucho tu opinión. Bueno, yo creo que esa es una opinión de un sector. En ese foro estuvo Compa con otra posición, estuvo Angojo con otra posición. La posición del gobierno es otra, la posición de sindicatos. Hay opiniones distintas. Se está vendiendo la idea de que la reforma es fiscal. Tiene un aspecto financiero, obviamente, porque el gobierno está bastante endeudado. No son 5.000 millones, son 3.600, lo del fideicomiso, porque los otros son deuda de instituciones públicas, como digamos la CEL, la GEO, que han recibido préstamos, pero eso es otra cosa, no tiene que ver con este tema. El fideicomiso son 3.600 millones, lo que le debe el gobierno a las AFP, que ha echado mano para pagar pensión desde el año 2006, cuando se aprobó. Entonces toca un aspecto financiero, porque esto le ha generado una deuda al gobierno y un pago anual de amortización e intereses que supera el presupuesto de 4 ministerios, juntos, del Ministerio de Medio Ambiente, del Trabajo, de Agricultura, etcétera. Bien, ahí hay un problema, esa deuda es creciente. Pero también tiene otros aspectos que no tienen que ver con eso. Por ejemplo, la propia creación de un sistema solidario no es un asunto financiero, porque el fondo público va a ser solidario, es un cambio de naturaleza. Segundo, se baja la comisión de las AFP. Las AFP hoy se quedan con el 17% de las cotizaciones. En el fondo que van a manejar ellas, van a cobrar 14.6%, y en el fondo público que ellas van a administrar van a cobrar 7.6%. Se elimina el pago de los seguros privados en la gente que va a cotizar en el fondo público. Las empresas de seguro pierden clientes. Y también la reforma incluye que 200.000 personas que hoy están fuera del sistema van a ser incorporadas porque se le está descontando de su salario para el Seguro Social, pero no para las AFP. Claro, César, se dice que es un problema fiscal, entiendo yo, en el sentido de que esto, la verdad es que lo que se está buscando es un financiamiento para la deuda o el gasto corriente, ¿no? Lo que estoy diciendo, no, vamos a ver, lo que estoy diciendo es que no se limita al problema financiero. No estoy negando que la reforma ayuda a la finanza del gobierno, pero estoy dando otros aspectos que no lo quieren tocar para quedarse en lo fiscal. Porque yo no he visto a Arena diciendo, por ejemplo, sí me parece bien que bajen la comisión de las AFP. Eso no existe en la reforma. Para Arena, por ejemplo. Y sí se va a bajar la comisión a 14.6. Eso le conviene a la gente. Se va a incorporar 200.000 personas nuevas. Eso amplía la cobertura de 25% de la PEA a 31%. Sigue siendo pequeña, pero ahí hay un esfuerzo. También las personas que llegan a la edad de jubilación hoy y que no tienen los 25 años de cotización, las AFP le devuelven el dinero. La reforma incluye que puede retirar ese dinero en 10 años para mantener la seguridad social. Fíjate todo lo que yo estoy diciendo que no tiene nada que ver con lo financiero. Y las pensiones van a ser mejores. Puedo poner algunos ejemplos. Cuando digo mejores no quiero decir que vayan a ser dignas, porque en el país el 80% de las pensiones no son dignas porque los salarios son bajos. Pero una mujer que se jubila hoy con un salario de $500, si se jubilara hoy de una AFP, en este momento que yo estoy hablando, la pensión que le va a salir es el 37%.
$185 y se le acaba en 5 años. Al pasarla al fondo público le va a salir una pensión de 207. Estamos hablando de 21, $22 más. Pero dicen algunos, eso sí, a futuro el gobierno tiene plata para pagar eso. No, eso, no, porque eso va a salir del fondo de cotización. Eso no sale del gobierno central. Estoy hablando porque se va a correr al fondo público a todas las personas que ganan 2 salarios mínimos para abajo. Aquí van a cotizar. Y quienes ganen más van a cotizar por 2 salarios mínimos aquí, por el resto en la AFP. Aquí va a haber dinero para pagar pensión. ¿Cuál es la diferencia? Que eso se está haciendo hoy. Una mujer que hoy gana $500 y está cotizando, de su dinero se está pagando la pensión de los jubilados del Seguro Social y del INPE. Ya se está haciendo eso. A mí me sorprendió ayer, por ejemplo, un comunicado de la ASI que decía que el gobierno quiere utilizar este dinero de su ahorro para pagar la pensión del jubilado del Seguro Social y del INPE. Pero eso se está haciendo desde el 2006, Romeo. Si tú confías, si tú cotizas en Confía, de tu dinero se está pagando desde el 2006 la pensión del jubilado del Seguro Social. Hoy se pagaría, pero no pasa como deuda del gobierno. A ver, César, quiero escuchar algunas opiniones también de Rafael sobre esto que se está planteando, ¿no? Porque el debate lo estamos centrando sobre si es un problema fiscal o si es un problema de cómo enfrentar la deuda del sistema de pensiones a futuro. A ver, mira. ¿Qué dice César? Perdón, Rafael, solo para terminar, que dice César, no niego que esto ayuda de alguna manera a las finanzas del gobierno, pero no es todo, ¿no? Se trata de desviar el debate y hablar del tema fiscal nada más. A ver, tú puedes hacer una reforma como la que ha presentado el gobierno, donde lo sustantivo es lo fiscal que te he comentado, que es de llevarse los títulos y ya no pagar esa deuda con todos los afiliados del nuevo sistema que administran las AFP. Eso es lo sustantivo. Los más de 4.800 millones de dólares que te llevarías. Claro, venís y le pones algunos adornos. Ejemplo, de lo de la comisión. La comisión aquí se viene bajando casi desde que arrancó el sistema. Partió con 3,5, se bajó después a 3, se bajó a 2,7. Pero eso es bueno para el cotizante. Totalmente correcto, pero lo que te quiero decir es que eso se ha venido bajando en el tiempo, 1. Y 2, si ahora está a un nivel y está alto, esa es decisión de los diputados que votaron por ese nivel, el último. Que lo quieren bajar ahora, está bien, pero lo podés hacer y lo deberían de hacer, pero no tenés que tocar todo el resto. El otro tema que César dice de que lleva un tema de evolución, sí, pero lleva un tema de evolución en el cual perjudicas a los trabajadores. ¿De qué manera? Como ahora, el gobierno es el que lo va a pagar en el fondo común, dice, a ver, toda la gente que ha ahorrado en el sistema actual, tú estás ahorrando y el rendimiento se suma. Al final te sale un saldo que por la tasa capitalizada crece y te dan todo el saldo. En la devolución cuando no logras el tiempo o los requisitos de pensión. Pero viene el gobierno y dice, no, hoy en devolución lo que yo le voy a dar es nada más el 10%, que es lo que él cotiza a la cuenta como ahorro. Y el rendimiento, nada, 0. ¿Y cómo? Mi dinero que estuvo ahí 25 años, 20 años, cotizándose, mi rendimiento que me van a dar es 0. ¿Por qué? Porque así está en la ley, en la reforma. O sea, lo que ha ganado, por decirlo de esa manera. Sí, todo el rendimiento de los 20, 25 años, lo que el gobierno le va a reconocer es 0. Solo le va a dar el 10% de la cotización. ¿Es cierto eso? Vamos a ver, es que el rendimiento, así está en el es que el rendimiento no existe, es que aquí hay demasiado mito con esto. Mira, cuando a Rafael le llega la cuenta de la AFP, a él le ponen ahí un rendimiento y él cree que su dinero es más alto, porque él no calcula que en 17 años le han quitado de comisión el 20%. No. El dinero que la gente tiene. Eso es, independientemente de eso. El dinero que la gente tiene no tiene rendimientos, porque la comisión que cobra la AFP supera los intereses de los préstamos de ese dinero. Arrancaron con una comisión de 35%. El promedio ha sido de 20%. Ahorita está en 17 y se va a bajar a 14,6. Pero 14,6 supera por mucho la tasa de interés del préstamo de tu dinero ahí. ¿Cuánto le está pagando el gobierno por eso? 3.5. ¿Cómo lo dejó Arena? En 3. Es decir, ¿hay rendimiento o no hay rendimiento o es muy poco el rendimiento? No, la gente no tiene rendimiento. Porque cuando te manda el estado de cuenta, sí dice ahí rendimiento de sus pensiones. En estos días vi yo una entrevista de un asesor del FMLN, de Julián Salinas, que decía, él hizo su cálculo, que a él le están diciendo que tiene $4,000, pero le han quitado 10,000. Es decir, tiene menos dinero. No existe el rendimiento en términos de la capitalización individual, porque la comisión supera los intereses de los préstamos de ese dinero. Comisión que cobra la AFP por administrar esos fondos. Te quitan el 17
y el resto del dinero lo prestan a 3.5. Eso es mentira, ni existe la capitalización individual. No. Eso no existe porque el dinero tuyo se está prestando. Está ¿Cómo lo explicas? No, mira, eso, César está mezclando y confundiendo, y te explico por qué. La cotización tiene dos componentes. Una parte que es para administrar la cuenta, ¿verdad? Y otra parte que es directo al ahorro. Lo que se va directo al ahorro, a la cuenta de la persona, se invierte todos los meses y eso genera un rendimiento. ¿En qué se invierte? En títulos valores. Entiendo que ha sido un poco la queja también de las AFPs. Mire, no tenemos margen de invertir, sí. No nos permite la ley. ¿Por qué? Porque la ley le dice, no, mire, de esto obligadamente compra estos títulos, ¿ok? ¿Qué es para qué? Para financiar las obligaciones de los institutos viejos. Ok, invierte, pero el rendimiento es muy bajo, eso está claro. Sí, pero hay rendimiento, y César dice que no. Eso es uno. Es que dice comparado también, tomando en cuenta la comisión que cobra, dice, por administrar, entonces es efímero, digamos, ese rendimiento comparado con lo que te cobran. Es decir, ahí hay un tema, Rafael, que también está manejado 10 mal. 10 pesos, ¿no? 5, 4 o 8 se los das a ellos y los otros 2 te quedan a ti. Hay un tema que es impreciso y que está mal manejado por lo siguiente. Mira, tú cotizas un mes y te quitan la comisión. Pregunta, ¿es administrarte el mes o administrártelo por 25 años? Es por administrártelo todo el tiempo hasta que causes beneficios. ¿Y todo el tiempo va a tener gastos o no va a tener gastos? Sí tiene gastos, ¿cómo qué? Si yo lo estoy invirtiendo en bolsa, cada vez que compran títulos, se paga comisiones. ¿Quién las paga? ¿Las paga de los ahorros de los trabajadores? No, se paga de la misma comisión que le cobraste el primer mes, pero lo tenés que estar pagando cada vez que transes el título, y transan títulos distintos momentos. Entonces quiere decir que ese dinero tiene efectos de costos en el tiempo. Claro, lo otro es, y solo me van a cobrar gastos administrativos por habérmelo recibido el primer mes y después no hace nada de la AFP. Claro que hace actividades como que todos los meses me registra cotizaciones, todos los meses hace otros gastos de información y manejo, y cuando yo me jubile me va a tener que estar administrando la pensión. Entonces es un tema de manejo de dinero, flujos de información y de atención a las personas, no un mes, es todo el periodo que cotiza y después en jubilación. Pero es cierto eso que de los $10, para poner el ejemplo, 8 van para ellos y el 2 van para ti. Es decir, que el costo de la comisión es mucho más alto que el beneficio que te rinde. No, por lo siguiente, el rendimiento es geométrico. Y la comisión es una tasa flat del primer flujo del primer mes. Y el rendimiento va creciendo en el periodo de cotización. Y es crecimiento geométrico, porque es capitalización. Entonces estás manejando comisión flat de un mes contra rendimientos progresivos geométricos en flujos de 20, 25 años. Okay. No son comparables. Bueno, César, estas son algunas de las diferencias, supongo yo, puntos de debate que están ahí planteadas en el sistema de reforma, ¿no? Se quiere centrar el tema en lo fiscal como si fuera negativo. Además, no es negativo. Nosotros necesitamos, como país, la población, el gobierno, que el gobierno detenga su endeudamiento con las AFP. Eso es negativo, porque asfixia las finanzas públicas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la reforma del año 98, la de reforma del 96, pero que inició en el 98, llevó a la quiebra a 2 instituciones públicas y le cargó al gobierno central el pago de pensiones. Esto fue lo que se hizo, quebrar al Seguro Social y al INPE y trasladarle al Ministerio de Hacienda el pago de pensiones. Y se viene pagando con deuda, en el gobierno de Flores con bono, en el de Saca la primera mitad con bono, y desde entonces, por decisión de Arena, se decidió, y yo insisto en esto, porque uno se sorprende cuando oye los comunicados, lee los comunicados de las gremiales empresariales que apoyaron lo que voy a decir ahorita. En el año 2006, el gobierno de Arena, con los votos de los diputados de Arena y el PCN, solamente, creo que el PDC no dio los votos en esa época, el Frente tampoco, decidieron que las AFP le tienen que prestar al gobierno central para pagar pensiones del sistema público. Y decidieron una tasa de interés internacional más 0,75 que se desplomó. Y hoy el gobierno le paga por eso 3.5 cuando la comisión es 17. Es un desastre. Entonces endeuda al gobierno y afecta a la gente. Acaban de aprobar subir los intereses, van a llegar a 5.25 en unos años. Eso sigue siendo bajito.
Bien, entonces que el gobierno detenga su endeudamiento y que de un fondo solidario se pague la pensión de la gente jubilada del Seguro Social y del INPE, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que ayude la finanza pública? Si el gobierno sigue con esa deuda y llega a deberle a las AFP 6.000 millones, entonces esto va a ser insostenible, no va a haber pensión para nadie. Incluso para el gobierno que venga. Para el gobierno, es que el problema no lo va a tener este gobierno. Este gobierno va a estar tomando una decisión valiente, porque las AFP están obligadas a comprar los certificados de inversión, se van a pagar las pensiones, pero el endeudamiento va a ser muy grande y el peso sobre la finanza pública peor. Entonces, eso no es malo, que haya una búsqueda de solución a ese problema. Pero yo insisto en que la reforma va más allá. Mejora las pensiones. Es que, César, el punto es que la búsqueda de la solución al problema es importante, ¿no? Claro. Pero lo que dicen los detractores de estas reformas, mira, lo que pasa es que no se está buscando un problema para el sistema de pensiones, sino que se está buscando un problema para la situación insostenible, dicen, fiscal del país. ¿Pero qué quiere decir el problema de pensiones? El problema de pensiones tiene dos dimensiones, la dimensión financiera y la dimensión humana. ¿Cuál es la humana? Pensiones de miseria y baja cobertura. Que por cierto, cuando surgieron las AFP se dijo que iba a haber pensiones dignas. No las hay y no las habrá. Y no la habrá con esta reforma, porque para eso necesitamos mejores salarios en el país. Tú no puedes tener una pensión digna en un país donde el salario promedio está en $298. Ese es el salario promedio y en la mujer está en 270. Eso no se resuelve con una reforma del sistema de pensiones. Bien, entonces es muy difícil lo de la pensión digna. Y la cobertura tiene que ver con un problema del mercado laboral, no con una reforma del sistema de pensiones. En un país con tanta informalidad, ¿cómo vas a tener una cobertura amplia? ¿Cómo lo resuelve una reforma de pensiones? Que por cierto, la cobertura se va a ampliar porque hay un ingrediente aquí, y es que se va a tratar de que la gente que hoy le descuenta para el Seguro Social y no para la AFP, se le descuente para las AFP, que son 200.000. O sea, habría una ampliación de la cobertura, pero el problema humano continuaría. Ahora pasemos al financiero. Bueno, también mejora un poquito la pensión, porque se baja la comisión de las AFP, insisto en esto, y porque los 207 sobre las personas que ganan de 503 para abajo es superior a lo que se le saldría hoy. Ninguna persona con un salario de $500 y se jubila le salen 207, ninguna. Una persona con un salario de 300, ¿sabe cuál es la pensión que le saldría? Si es un hombre, $120. Entonces va a mejorar un poquito esto. No se limita a lo financiero. Y el otro problema es el financiero. Entonces el financiero también hay que buscarle una salida. Si apunta por ahí, es bueno. Yo lo veo bien que lo enfrente. Lo que sí es cierto, Rafael, es que cuando se estableció, se aprobó este sistema de pensiones, ¿no? Sí se habló de pensiones dignas, sí, ciertamente, y eso de verdad la gente no lo tiene en este momento. O sea, no tiene todo lo que se habló de la rentabilidad, los beneficios que iba a tener este sistema privatizado de pensiones, pues la gente de verdad no lo está percibiendo. Yo quisiera escuchar desde tu punto de vista cuáles son las razones por las que según las personas, ¿no?, los salvadoreños no han tenido esta rentabilidad, o por qué dicen las AFPs que no han podido hacerle llegar la rentabilidad que le prometieron a los salvadoreños. Ahí tiene que haber varias cosas. Uno es si la rentabilidad que se ha obtenido dejándole la libertad de administración es la expectativa que se vendió o no. Porque aquí lo que ha ocurrido es que le dejas las reglas, pero después le empiezas a meter limitaciones al marco de inversión. Y le dices, primero llévate el 30% obligado a un título de gobierno. Llega el FMLN y dice, no, va a ser 50, porque eso fue lo que se licitó, pero le aprobaron 45 de toda esa plata, que me la vas a comprar obligado a estos títulos. Y esos títulos comienzan con una tasa de 6% y caen a 1.1, 1.2. Entonces, imagínate que el 45% de la inversión se vaya a títulos de 1.1, 1.2, ¿qué rendimiento me vas a dar global? Pero tenés un 55% de margen de inversión en otros rubros. Pero aunque ese otro me rinda 6, 7, 8%, si ya tenés esa carga del 45%, que me jale a 1.1, el promedio me lo va a bajar. ¿Y de cuánto ha sido el rendimiento de este 55%? En algunos años han dado entre 6 y 9%. Estoy hablando del 2000 para acá. Que insisto, no se ha traducido aún así en beneficio para el cotizante. Aún así, con esa mochila te logra sacar uno, para un grupo, digamos, de cierto nivel que ha estado como cotizando de manera regular,
Porque ese es otro problema, que la gente no cotiza regular. Para el que ha estado cotizando regular, el rendimiento, como es capitalización, ahí sí supera el 60%. Vale. Vamos a hacer una pausa. Les leo algunas palabras de Miguel Ángel Simán, presidente de FUSADES. César dice lo siguiente: se trata de una reforma en consulta que no resuelve los problemas del sistema previsional, que viola los derechos, dice el presidente de FUSADES, de propiedad de los trabajadores, y que causará daños permanentes e irreversibles, según su análisis, al sistema de pensiones. De hecho, sostiene que al pasar al Estado la obligación de pagar las pensiones del 70% de los trabajadores, se impactaría negativamente a las finanzas públicas y se aumentará a futuro el déficit fiscal del país. Ese es el planteamiento, digamos, principal de la crítica que hace el presidente de FUSADES a estas reformas que se pretenden impulsar. Volvemos. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. César, te leo nuevamente estos párrafos que son importantes. Luego vamos a hablar de lo que podría venir, ¿no? Porque algunos ya adelantan que, y así creo que es, ¿no, Rafael? Hay gente que ya está, ya tienen no ha sido aprobado, digamos, esta reforma al sistema de pensiones y están ahí en la entrada ya de la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se declare inconstitucional el sistema de pensiones o las reformas al sistema. Pero déjame escuchar la opinión de César respecto a este tema, lo que decía el presidente de FUSADES, que se trata de una reforma inconsulta que no resuelve los problemas del sistema previsional, que viola los derechos de la propiedad de los trabajadores y que causará daños permanentes e irreversibles, dice. De hecho, afirma el presidente de FUSADES que el pasar al Estado la obligación de pagar las pensiones al 70% de los trabajadores se impactará negativamente a las finanzas públicas y se aumentará a futuro el déficit fiscal del país. Es decir, que aún así no resolvería, según su análisis, el problema fiscal del país si ese fuera el propósito. Bueno, vamos a ver sobre lo primero, si es inconsulta. Lo primero es que el FMLN planteó en su programa de gobierno, cuando Sánchez Serén era candidato a la presidencia, la creación de un sistema mixto. Bien, eso se le ofreció en el programa, eso está escrito. El pueblo votó y el FMLN ganó las elecciones. Bien, hay un respaldo. Se plasma en el plan quinquenal. Y ahora se cumple la promesa de campaña. ¿Cuál es? Diseñar ese sistema. Se ha llevado a la Asamblea, en la Asamblea se ha opinado. Ahí ha llegado FUSADES a decir que se suba la edad de jubilación. Ha llegado la ANEA a decir que se suba la edad de jubilación y las cotizaciones. Ha llegado FUNDE a opinar. Ha llegado sindicatos. Ha llegado las AFP, los representantes de la AFP. Ha habido un debate en la Asamblea. Y ahora hay un foro público. Y se ha opinado, bueno, ¿cuántas veces hemos estado, Rafael Lemus y yo, en la televisión, para mencionar solo dos personas? Que ha opinado un montón de gente sobre este tema. Todos los días hay economistas hablando y empresarios. Entonces se ha discutido el tema. Primera afirmación incorrecta del señor Simán. Eso no se hizo así cuando se privatizó el sistema. Segundo, son tantas cosas. Voy a referirme a la parte financiera. Decir que el gobierno va a pagar el 70% es un error. Y que va a impactar en la finanza pública. Vamos a ver, es un error doble. Lo primero es que el gobierno está pagando hoy, las pensiones de 98.000 personas jubiladas del Seguro Social y del INPE, porque en esas instituciones hay 10.000 cotizantes y 98.000 jubilados. Entonces, desde el 2001, ante esa situación, el Ministerio de Hacienda tiene que pagar las pensiones, porque dos instituciones públicas autónomas que eran autosostenibles porque tenían 6 cotizantes por un jubilado y reserva técnica por 338 millones, las quebraron y le trasladaron un problema de una institución pública autónoma financiera a el gobierno central. Entonces, desde el 2001 el gobierno lo está pagando, señor Simán, solo que Paco Flores la pagó con bonos, 611 millones, SACA con bonos, 600 millones. Y luego el fideicomiso aprobado por SACA y Arena y el PCN, 1.200 millones, más 2.000 en el gobierno de Funes y este gobierno. Bien, ¿qué tiene eso de nuevo? Está pagando el 83% de la pensión el gobierno. Y el gobierno no debería pagar pensiones. ¿Quién debería pagar el salario de los empleados de la GEO? Con perdón, esto es importante aclararlo, porque hay una confusión entre gobierno, el sector público. El gobierno no debería de pagar pensiones. No, el sector público se divide en 3. Gobierno central. El presupuesto es el de Hacienda.
Las instituciones públicas financieras del Estado, que son autónomas, Banco Central, Banco de Fomento, Banco Hipotecario, Seguro Social, INPE, etcétera. Y las no financieras, como la GEO, la CEL. Bien, el funcionamiento de la GEO tiene que pagar salario a su personal. ¿El dinero debe salir de Hacienda? No, ese es otro presupuesto. La GEO tiene que funcionar con su presupuesto. El Banco de Fomento con su presupuesto. El Seguro Social debería funcionar con su presupuesto. Y pagar de ahí. Y pagar pensiones con los ahorros de los cotizantes. ¿Qué fue lo que hizo Arena? Que le quitó... Como en su momento fue el ITFA, entiendo, ¿no? Sí, exacto, sí, pero me quiero quedar en estas dos porque ahí hay otra problemática. ¿Qué fue lo que hizo Arena? Decirle al Seguro Social y al INPE, ustedes se quedan con los jubilados y pasamos los cotizantes a las AFP. 3 años después no tiene un centavo y tiene una relación cotizante jubilado de un cotizante por 4 jubilados. Entonces surge un problema para el gobierno central. Lo sabían, porque cuando aprobaron la ley, establecieron que había que crear un fondo equivalente al 1.5% del presupuesto para cuando quebrara el Seguro Social y el INPE, y no lo crearon. Entonces esto no es nuevo. ¿Cuál es la diferencia que está buscando el gobierno? El gobierno no es que va a pagar pensión, la pensión la paga el Instituto Nacional de Pensiones, que es una institución pública, financiera. De ahí va a salir el dinero, administrado por la AFP, por cierto. De ahí va a salir el dinero para pagar las pensiones. Comprendo ese punto. A ver, por eso es que se dice, Rafael, que se le dejó el hueso al sector, digamos, del Seguro Social y se le pasó la carne a las AFP, ¿no? Cuando dice, mire, ustedes se quedan con los jubilados, es decir, solo pagando sin recibir ingresos, y las AFPs reciben a los cotizantes, los que estaban cotizando en ese momento. Pero bueno, quiero escuchar en términos generales su opinión respecto a este tema, porque comprendo ese punto, y no sé si nuestros amigos televidentes lo comprenden cuando dice César, mire, el gobierno no debería estar pagando las cotizaciones, debería estarlo pagando el Seguro Social. Las pensiones. Las pensiones, debería estarlo pagando el Seguro Social porque es un ente, de alguna manera, digamos, que recibía sus propios ingresos, ¿verdad? Y él ponía, por ejemplo, el caso de la GEO, ¿no? Como sus mismas finanzas deberían de ser suficientes para sostener esta situación. Okay. Y después se le pasó esta obligación al gobierno. Repito solo un comentario de la opinión general que tú leíste de Miguel Ángel Simán, de Jusades. Ahí hay un elemento que es bien importante y es el tema de la propiedad de la cuenta, que es el pilar de los argumentos de inconstitucionalidad de la reforma que está impulsando el gobierno, en el sentido que va a agarrar el ahorro de los trabajadores y se lo va a llevar a un fondo común a favor del Estado, porque incluso así dice el texto del proyecto de ley. Entonces, ese hecho de tomarle el ahorro a los trabajadores y llevárselo a un fondo común y que pierdan la propiedad, la titularidad y el dominio, eso es el pilar de los argumentos de inconstitucional. Entonces, es un tema bien importante. Otra idea que él dice es, miren, pero al hacer esto, en realidad no resuelven el problema fiscal y las obligaciones del gobierno aumentan, es decir, la deuda le va a crecer. Eso lo ha incluso afirmado y está en un documento de diagnóstico de las instituciones del Banco Central, de Hacienda. Claro, la deuda le crece, pero tiene más ingresos, porque recibe cotizaciones. Sí, pero el tema es el siguiente. Se supone que estás haciendo esto para que al gobierno le salga menos, pero resulta que le sale menos por los flujos que tú dices los primeros 2, 3 años, pero después la deuda le crece. De hecho, las gráficas que muestra el gobierno es que la deuda después se hace explosiva. Tira una línea así y se hace explosiva, no tiene límite. Mientras que la actual, la deuda crece, hace una joroba y baja, porque es en los sistemas de los institutos. En medida que esa población va cobrando pensiones y empieza a extinguirse los derechos porque fallecen, ya no hay pagos de pensiones. O los hijos de ellos terminan el periodo que pueden recibir, empiezan a salir del sistema. Volvamos a tu pregunta. Si tiene que pagar o no el gobierno. Claro que tiene que pagar. ¿Y por qué? Porque está garantizado por ley de que iba a cubrir esos beneficios. ¿Y bueno, ahora sí, no, tiene que pagar. Incluso antes también. Pero anteriormente dice, el seguro tendría que resolver su propio problema por ser un ente semiautónomo o autónomo. Es que mira, aquí hay un tema. Son creados los institutos por ley y son institutos públicos que son parte del Ejecutivo. Y el tema es que por ley tú le definiste la cotización. Por ejemplo, en el Seguro Social era 3,5 y podías levantar beneficios de pensión del 50% con 15 años. Si trabajabas más tiempo, podrías terminar reclamando hasta el 80% de tu salario, del promedio de los últimos 3 años, hasta el 80% con haber cotizado 3,5. Y con 3,5, ¿cuánta plata reúno? Mira, en 3,5 en un año,
logra reunir en 10 meses 35% de un salario, más los otros 2 meses son 7%, o sea, 42% de un salario puede reunir en un año. En 10 años, 4.2. En 30 años, un año. ¿Te fijas? Entonces puedes reunir el ahorro de un año, pero tienes que pagarle por 25. ¿Ese hoyo qué es? Es el costo fiscal, es el actuarial, es la deuda que quedó ahí. Y esa deuda, ¿qué pasaba si tú decías, sigamos con esto? ¿Qué es lo que le ha ocurrido al IDFA? No hiciste nada, lo dejaste correr. ¿En qué termina esto? En que se acaba el ahorro. Tienes que ver también se si acaban hubo las reservas. una mala o buena administración. Tiene que ver también con esto. Porque, Romeo. Solo Rafael, solo para poner un ejemplo, ¿no? El caso de ANDA, por ejemplo, el caso de ANDA es una institución autónoma. Sí. La autonomía también significa presupuesto autónomo o manejo de finanzas autónomas. Romeo, y por lo tanto la responsabilidad de que funcione financieramente bien, eso es ANDA como tal y la junta directiva. Pero tiene sus diferencias. Porque una cosa es administrar la operación de una empresa, pero este es un fondo donde tú estás ahorrando y luego te reclaman pensión. Pero si lo que tú ahorras es en proporción muy pequeño a lo que reclamas de beneficio, estás sacando más de lo que metes por persona. ¿Y era el caso del seguro en ese momento? Y del seguro del INPET y del IDFA. Y por ejemplo, del IDFA nunca hablamos. Pero mira, ¿cuál es la pensión del IDFA? El 100% del salario. ¿Y cuánto cotizan? Cotizan como 12, 14%. Eso no se puede pagar. Que ayer y lo mismo es en aquellos institutos con 3,5, levantar 80%. Eso no es pagable. Ayer hablaba Rafael precisamente con el general Otto Romero, que es exministro de la Defensa, y te explico lo que me decía respecto al tema de Solo una cosa que creo que es importante. ¿Qué hubiese pasado si esos institutos los dejamos caminar y no se hace la reforma del 96? Porque hoy el problema es que hay una deuda de un poquito menos del 100% del PIB. Si no haces eso, ese hoyo hubiera seguido creciendo y hoy sería más del 200% el tamaño de ese hoyo. Ok. No, y él decía, mire, el problema del IDFA es que después de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad?, se hicieron los soldados, dice él, se volvieron profesionales. Ya no teníamos soldados de bajo sueldo, por ejemplo, ¿no?, de baja cuantía, de baja paga. Entonces se le dio de baja una gran cantidad de soldados y por lo tanto ahí dejó de percibir el IDFA buena cantidad de fondos a través de las retenciones y se les tuvo que hacer frente a sus obligaciones a estos soldados que se les dio de baja. Y si el soldado moría, por ejemplo, pues la renta o la pensión le pasa al familiar. Entonces, el problema es que los gobiernos, después de la firma de los acuerdos de paz, nunca le pusieron atención a eso y es, de alguna manera, es una mala administración o no haber visto a tiempo el problema del IDFA. Eso, entre otras cosas, contribuyó a la quiebra del IDFA. Es la forma como lo explica el general, ¿no? Tiene razón, pero es una explicación incompleta por lo siguiente. La guerra hizo crecer los cotizantes. Así es. Pero esos igual después te iban a reclamar pensión. Y en el tiempo ya no necesitabas tantos efectivos, igual por necesidades de manejo tenías que reducir ese número de efectivos después de la guerra. Y cumplir con sus obligaciones tradicionales. Lo único que sí hizo fue como adelantar ese problema en el tiempo. Lo acercaste en el tiempo, porque les diste de baja batallones completos. Pero entonces el problema te iba a salir más adelante. Lo único que se hizo fue acercarlo. Pero el desenlace iba a ser el mismo. ¿Y por qué? Porque cotizan poquito y se llevan el 100% de sus salarios. Eso es insostenible. Ok. Bueno, a ver, César, escuchamos. Mira, es importante. Quiero aclarar 4 cosas. Ok, porque luego vamos a hablar sobre cuáles son los caminos que le quedan a esto, ¿no? Si es aprobado en la Asamblea Legislativa, pues lógicamente va a ir hasta la sala de lo constitucional y lo más probable es que inmediatamente se declare inconstitucional esto y al gobierno le puede quedar, por eso decía, 2 caminos. Uno es que se acepte este reforma al sistema de pensiones y lo otro es, bueno, mire, necesitamos ver de dónde sacamos plata y viene probablemente impuestos. A ver, ¿qué querías aclarar tú? Bueno, vamos a aclarar lo siguiente. No se puede agravar la situación financiera del gobierno con esta reforma. Quiero hablar de los rendimientos también. No se puede agravar por lo siguiente. Hoy el gobierno le está pidiendo a las AFP alrededor de 550 millones, por ahí anda, 600 millones, para pagar pensiones de personas jubiladas del sistema antiguo. Al crear el Fondo Solidario, donde va a cotizar todas las personas que tienen menos de 2 salarios mínimos y los que ganen más,
pero hasta 2 salarios mínimos cotizarían aquí, el excedente en el fondo privado. De este fondo sale el dinero para pagar la pensión de la gente jubilada del Seguro Social y el INPE sin tener que ir como préstamo al gobierno. No va a ser totalmente sostenible desde el inicio. Va a depender de si se meten los 200.000 cotizantes nuevos y va a depender de la creación de empleo formal. Eso es correcto. Pero el gobierno comienza a frenar su endeudamiento con las AFP, porque hoy se hace lo mismo. Las pensiones de los jubilados del Seguro Social se pagan con dinero de las AFP. Solo que antes de llegar como pensión a esa persona, pasa como deuda del gobierno. Y ya el gobierno debe 3.600. Y va a cerrar este año no sé con cuánto. Entonces, ¿cómo es que se va a agravar? Es al revés, se comienza a detener el endeudamiento. Segundo, el Seguro Social y el INPE no estaban quebrados en el 98. Nosotros no aceptamos esa tesis. Tenían 6 cotizantes por un jubilado y tenían $338.000 de reservas técnicas. ¿Quién lo quiebra? Lo quiebra la privatización porque le mueve los cotizantes a las AFP y le deja las obligaciones. ¿Y quién asume el pago de las pensiones? El gobierno central. Ahí es donde comienza la crisis. En el año 2001, el gobierno central tiene que pagar pensiones de gente jubilada del Seguro Social y el INPE como si tuviera que pagar el salario de los empleados de la GEO. Porque quiebren a la GEO, por una decisión quiebran a la GEO y le tiran el problema a Hacienda. Arena quebró al Seguro Social y el INPE en el tema de pensión y le tiró la responsabilidad a Hacienda. Y eso provocó endeudamiento y endeudamiento con las AFP, primero con bono y con AFP. Bien, ahí es donde viene el problema. Eso es lo que se quiere detener, hasta donde se pueda, porque todavía parece que el fideicomiso va a continuar unos años, pero ya no serían 600 millones, sería menos, y va a depender de que se amplíe la base. Tercero, los rendimientos. Yo no quería dejar pasar lo siguiente. En el año 2001 aquí comenzó la dolarización. Y la tasa de interés que estaba en 13 en el año 2000, tu dinero lo prestaban a 13 las AFP en el año 2000. Y en el 2001 comenzó a bajar la tasa de interés hasta llegar a 6 en el 2006 y a 3 en el 2008, bajo el gobierno de Arena. Entonces, ¿y había alguna explicación o hubo alguna explicación? La dolarización, que no la estoy juzgando porque ese es otro tema, pero provocó una tasa de interés, una baja de los intereses bancarios porque eliminaron el riesgo cambiario. Eso fue una de las promesas de la dolarización, que se cumplió, aunque los intereses venían bajando. Entonces tus rendimientos cayeron. Bueno, no hay rendimiento, me refiero a los intereses de los préstamos de tu dinero. A 6% en el 2006. Surge el fideicomiso y se aprueba una tasa de interés, la LIBOR más 0,75. ¿Qué pasa con la LIBOR? Se desploma en el 8 y la tasa de interés es 3, con inflación de 5. Inflación de 5 menos 2. Tu dinero pasó de 3 a menos 2, porque la tasa de interés fue 5. Gobernaba Arena, no cambiaron la fórmula. Y se fueron en el 2009, en mayo, en junio del 2009. Y no tuvieron valentía de cambiar la fórmula, hasta que la sala pidió que se cambiara. Y ahora se está cambiando. Ya se adoptó otra medida. Pero ¿cuánto se va a pagar? 3.5, 3.7, 3.9. ¿Y cuánto quitan las AFP? 17. Y llegaban a quitar 36. Entonces, ¿qué rendimiento puede haber? ¿Qué pensión digna puede haber? Y el tema de los salarios. En ese marco, las AFP se han ganado 298 millones y las empresas de seguro más de 200. ¿De quién es ese dinero? Ese dinero es de la cotización de la gente. Si una empresa pública hubiera administrado ese dinero sin ganancia, solo cubriendo el gasto administrativo, sin ganancia, hubieran 500 y pico de millones de la gente. Que prestado... ¿Eso es parte de la propuesta de la reforma? No, me estoy refiriendo a todo el problema de los rendimientos. Me estoy refiriendo, porque las AFP van a seguir existiendo. Todavía van a manejar un fondo. Para mí no debería haber AFP. Esa es mi opinión personal, no estoy diciendo la del gobierno. Para mí los fondos de pensiones los debe administrar el Estado sin ganancia. ¿Para ti el gobierno tiene la capacidad para manejar el Estado, en el mundo entero lo que hay es sistema público. Las AFP no existen en muchos sitios. Y en algunos países donde habían ya no hay. El Estado puede decirte, Romeo, yo te administro tu dinero y te quito el 4%. La AFP te dice, Romeo, te administro el dinero y te quito el 17%. Porque tengo que sacar una ganancia. Y tengo que sacar una ganancia para la empresa de seguro cuyo dueño es el dueño de la AFP. Es una aberración este asunto. No, mira, hay que decir varias cosas. Lo primero es, ¿qué está pasando en el mundo? El gobierno lo que quiere hacer es una reforma para regresarnos al sistema de reparto. Los sistemas de reparto se crearon en Europa en el siglo pasado y todo el mundo copió ese modelo de beneficio social. De reparto o de solidaridad se llamaba también. Es lo mismo, pero ya vamos a llegar a este. El tema es que esos sistemas de reparto
Todos cotizan a un fondo común, cotizas poquito y te llevas mucha pensión. Los primeros se llevan dinero, los últimos se quedan sin nada. Ese es el caso de los institutos, es el caso del IDFA y de muchas partes del mundo. ¿Pero por qué, Rafael, si siempre hay nuevos cotizantes que van dinamizando porque este la sistema? proporción de lo que tú aportas es muy bajo en relación a lo que retiras de beneficios. Ya te hice el cálculo, cuando el IS 3,5, cotizando por 30 años podías llegar a reunir para pagar 1 o 2 años y tenías que pagarle por 25 años la pensión. ¿Qué está haciendo Europa ante este problema? Está buscando soluciones de sistemas de reparto, combinando para irse, pero de reparto a mixtos o de reparto a capitalización o de repartos a un esquema nominativo. Pero no es como él lo pinta, que de capitalización te esté regresando a reparto. No, eso no existe. Eso no está. Incluso ni Chile lo ha hecho. Por más que pero lo tiene en debate Chile eso. Sí, pero solo una persona opinó que esa pudiera ser una solución. El resto de expertos dijeron que no. Entonces, que opine uno de 15 no es contundente. A ver, ¿y qué es lo perverso, Rafael, qué es lo perverso de que sea un sistema voy mixto, a lo solidario. Realmente voy a lo solidario porque están también las AFPs, digamos, funcionando? Es bien importante explicar lo solidario. Ok, supongamos que a partir de cero y vas a un sistema de reparto y decir, va, todos empecemos a trabajar acá y pongamos dinero y de aquí vamos a ir sacando la pensión para todos. Decís, bueno, mientras todos estamos ahorrando, los que ya son de mayor edad sacan la pensión y hay solidaridad de los jóvenes contra los demás menos jóvenes. Eso es lo solidario. De esa idea, digamos, en general, es como, bueno, ese es un modelo. Si es financiable en el tiempo y se puede sostener y no crece la deuda, uno pudiera evaluarlo. ¿Cuál es el problema de la situación ahora de El Salvador en la reforma? Que decís tú, me llevo casi 5,000 millones de dólares de deuda del gobierno ya que tiene y ya no la voy a pagar, y a cambio de qué asumo todos los compromisos de pasivos con esos que ya no tenía. ¿Y con cuántas personas? Más de 1 millón que han cotizado. ¿Cuánto me comprometo a pagarles? Pensión mínima. ¿Y qué le sale más caro al gobierno? Pagarle la pensión mínima versus llevarse esa obligación, ese flujo, le sale más caro al gobierno. Entonces los problemas de deuda del gobierno bajan o aumentan, aumentan. Y la solidaridad en este caso, ¿cuál es? Es una solidaridad sin dinero. ¿Y por qué es sin dinero? Porque me llevo papeles de deuda, pero el dinero ya lo gasté pagando pensiones del IS y del INPEP. Y para el futuro, ¿qué voy a hacer? Sin dinero me comprometo a pagarles la pensión. Solidaridad sin dinero es lógico y financieramente razonable. No, ese es un salto al vacío. Yo no quiero para el país que eso ocurra, porque le vamos a decir, como hoy ocurre en el IDFA, que andan llorando, suplicando que les paguen. Y la respuesta de César es, no, el gobierno que no pague, no tiene por qué pagar. No, mira. No debería por qué estar pagando. Eso hay que aclararlo, porque está diciendo que yo estoy haciendo un llamado a no pagar. Yo estoy diciendo que le trasladaron al gobierno. Pero tú lo has dicho, un problema que para ti no deberían de pagar. Pero ojo, volvamos a las cosas concretas. ¿El IDFA hay que pagar o no hay que pagar? Sí, hay que pagar. Claro que hay que pagar. Es más, Arena ha propuesto, saquemos ese problema y asegurémosle el financiamiento. Pero si ya tú lo metes enlatado con otras cosas y le pones una chonga de que esto es extraordinario, eso no tiene nada de extraordinario. Vamos a ver, César. No, pero es que Rafael debería ser un poquito menos extremista. Nosotros no estamos haciendo ningún llamado a que el gobierno no pague. El gobierno está pagando. Tú lo has dicho. Pagó el gobierno de Flores, pagó el de Saca, pagó el de Funes y está pagando el actual. Con deuda, con bono y con fideicomiso. Están pagando. Lo que yo digo es que eso es un problema para el gobierno creado por una privatización que quebró a 2 instituciones públicas que podían pagar las pensiones. Le trasladaron el problema a Hacienda. Claro que hay que pagarla, pero un sistema público, una institución pública debe ser autosostenible. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Quién la quebró? Arena, al crear las AFP y trasladar los cotizantes para allá y dejar aquí los jubilados. Lo he dicho 4 veces y lo voy a repetir porque no... Rafael está haciendo una confusión. Él está confundiendo gobierno central, sigue hablando de que el gobierno paga.
está confundiendo gobierno central con una institución pública financiera. El dinero de la gente no es del gobierno. El dinero que va al fondo de pensiones no es del gobierno, es dinero de la gente. Solo que se va a manejar bajo un esquema solidario como era antes el Seguro Social y el INPE. No se le está confiscando a nadie. Y con ese dinero se pagaría la pensión de la gente jubilada. Las generaciones que están cotizando pagan la pensión de la generación que va de salida. Que lo administre un ente público no quiere decir que el dinero sea del gobierno o del Estado. Es un sistema de administración. El dinero de las AFP, ¿de quién es? El que tú tienes en la AFP. Es un dinero tuyo. La AFP te quita para sacar su ganancia y su gasto administrativo. Pero el resto que quede es tuyo. Solo que tú lo administras una empresa privada. Y aquí tú lo administraría el Estado. Pero el dinero sigue siendo de la gente. Okay. No. Bueno, aclaraciones Mira, antes de ir a la pausa. Vamos. Una, y es que César dice que el sistema no estaba quebrado. Mira, la posición más importante es la que tiene el ministro de Hacienda sobre el tema. Él llegó a decir a la Comisión de Hacienda, y nos lo ha dicho en reuniones privadas, pero sobre todo en la Comisión de Hacienda, que el sistema público de ISSSTE y INPEP estaba quebrado. Lo ha dicho en la Comisión de Hacienda. ¿Y por qué? Porque lo que tenía de reservas era como 340 millones de dólares y obligaciones, si lo evaluabas al 6%, más de 7,000. Si lo evaluabas al 3%, más de 11,000. Sí estaban quebrados los sistemas. Totalmente. Solo que, estaban quebrados precisamente por esta reforma que se hizo. Entiendo lo que dice. Eso es antes de la reforma. Antes de la reforma. Pasaron precisamente a las AFPs. Ese es otro tema. Y es, antes de la reforma tú tenías reservas por 340 más o menos y obligaciones más de 11,000 si lo evaluabas al 3% de descuento. Claro, después cuando tú haces la reforma tenías dos opciones. No la hago, ese hoyo sigue creciendo en el tiempo. Si la hago, lo corto, ya no crece más. Y el tema es que si lo dejo caminar, ese hoyo se convierte en hoyo financiero, que es el problema que ocurrió. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, el camino que lleva esto, no sé si va a ser votado, creo que todavía no están muy afinadas las posiciones. Pero existe la posibilidad para algunos que mañana se pueda votar en la Asamblea Legislativa y esto iría inmediatamente a la Corte Suprema. La Corte Suprema, en un buen porcentaje, existe la posibilidad de que lo declare inconstitucional. Y entonces, ¿qué queda después de esto? ¿Cómo se solventa el problema? Porque el problema ahí está, ¿no? Y si la Corte detiene una reforma al sistema de pensiones, pues, mire, la verdad que el problema no es del gobierno, es de todos. De todos. Volvemos. Mr. Donut te trae el delicioso Festival del Croa Sandwich, con sus exquisitas variedades. Lomito canadiense, pollo encebollado, 3 quesos, pollo en salsa, roast beef, steak encebollado, pollo chipotle. Disfrútalos en sus 10 deliciosos sabores desde $3.15. Mr. Donut, la gran variedad. Dale energía, dale crecimiento, dale cada día Vacaolinita, que además nutre, fortalece los huesos, dientes y el sistema nervioso. Para que tus hijos estén fuertes, sanos y con energía, Vacaolinita. Vacaolinita, con sabor a frutas, Vacaolinita, eso quiero yo. Niños en crecimiento, niños felices. Ciudad Real, ahora con seguridad electrónica, anuncia el lanzamiento del Polideportivo Cádiz, el cual será un escenario real con áreas especiales para cada disciplina. Casa Club, 675 metros de ciclovía, canchas oficiales de futbolito rápido para niños, jóvenes y adultos. Ven ahora mismo y conoce nuestros nuevos modelos de vivienda. Mayor información al 24 41 75 12. Salazar Romero, hacemos que vivas mejor. Cinema 12. Ya cargó. El viento es muy favorable, atrápenlo ahora. Envíen al equipo, tomen la... Cinema 12. 3, 2, 1. Tirador, domingo 8 de la noche.
vamos a terminar este programa hablando sobre lo que queda, ¿no? Lo que puede venir, digamos. Los escenarios son bien sencillos. Uno es que sea aprobado esto en la Asamblea Legislativa, esta reforma que estoy claro que los partidos, o principalmente el Partido Arena, no votaría por esa reforma. Y si se aprueba esta reforma, César, escucho tu opinión ya para ir terminando. Si se aprueba esta reforma, va inmediatamente, eso está ya dicho por distintas personas, va inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia y lo declara inconstitucional. Quiero analizar ese escenario porque los dos son complicados, pero este es particularmente, delicado porque, a ver, ¿cómo se va a resolver entonces este problema si la Corte detiene cualquier reforma que se apruebe en la Asamblea? Bueno, si la Corte lo declara inconstitucional, las AFP van a seguir comprando certificados de inversión previsional, pasándole el dinero al gobierno para que pagar las pensiones. Por eso, pero va a ir creciendo la deuda. Sí, va a ir creciendo. Este gobierno termina y se pagan las pensiones. Este gobierno no va a quebrar por eso, porque están obligadas a comprar los certificados, porque se aprobó así en el 2006. Pero viene un endeudamiento fuerte. Al próximo gobierno le va a caer un tremendo problema financiero. El Seguro Social y en el INPE en este momento tienen 10.000 cotizantes y 98.000 jubilados. Pronto no van a tener ni un cotizante, solo jubilados. Y todas las pensiones las tiene que pagar el gobierno con dinero de Hacienda, o con préstamos, o con el dinero de las AFP. Bien, este gobierno va a pagar, pero va a dejar una situación grave. ¿Cuál podría ser la salida? Bueno, buscar una salida, un impuesto, digamos, para que el gobierno no tenga que pedirle prestado a las AFP y con ese dinero pagar la pensión de la gente jubilada del sistema público que quebraron con una privatización. Porque quiero aclarar lo siguiente. Lemus confunde deuda con estar quebrado. Imagínate que Lemus tenga un salario de $2.000 en la Asamblea Legislativa. Lo ha dicho el ministro de Hacienda. Pero voy a poner este ejemplo. Vamos a suponer que el salario de Lemus como asesor de la Asamblea sea $2.000 o $3.000 y él tenga un préstamo de $100.000. No quiere decir que esté quebrado. El préstamo de $100.000 supera por mucho su salario, pero él puede pagar ese préstamo. Claro, en el tiempo. Por el tiempo. Entonces está confundiendo la deuda que tenían. Las dos variables que hay que utilizar son la relación cotizante jubilado y reservas técnicas, son las dos variables. Lo que tenía que hacer Arena era levantar la economía y frenar la corrupción. Pero está claro y no crearle un problema al gobierno. Para cerrar tu participación. A ver, ¿va a ser un tremendo problema para el próximo gobierno para el próximo si no se resuelve esto? Sí. ¿De acuerdo en eso, Rafael? Los problemas son relativos. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto se está pagando de la caja de Hacienda de pensiones? Cerca de $100 millones. Pregunto, ¿100 millones es algo insostenible para el gobierno? No. ¿Cuál es el tamaño del déficit del gobierno? Son cerca de $1.000 millones. Esa ya es otra cosa. ¿Cómo ha sido la dinámica de ingresos, de aumento de ingresos tributarios del gobierno desde el 2000 para acá? El aumento ha sido de más de 2.400 el aumento de ingresos desde el 2000 para acá. ¿Cuánto es el aumento de gasto de pensión que le ha crecido en el tiempo? De nuevo, son 100 millones. Es decir, en conclusión, ¿cómo se resolviera este problema si no se aprueba esta reforma al sistema de pensiones? Porque tengo que terminar. Se resuelve si tú haces una combinación. De una parte, pagarlo con ingresos, otra parte, acomodarlo en los gastos y empezar a priorizar que crezca menos los gastos y darle espacio a pagar esto con gastos, o sea, recortando gastos, y otra parte probablemente con deuda. Ok, señores. Gracias, no nos queda más tiempo. Muchas gracias, César, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Rafael, también, muchas gracias. Interesante los puntos de vista sobre este tema de la reforma al sistema de pensiones. Y bueno, ahí está el escenario. Si no se aprueba esta reforma, si se aprueba, para muchos es un problema, ¿verdad? Para muchos es un problema. Claro. Y si no se aprueba, también será un problema a futuro, ¿verdad? Para hacerle frente a este sistema previsional, sobre todo a la deuda que se avecina. Y cada vez puede ir creciendo más la deuda si no se toman medidas o correctivos. Gracias, es todo. A esta hora de la mañana y es la zona del Redondel Masferrer, pues continúan ahí los trabajos, las construcciones. Marcela, buenos días, un gusto saludarte nuevamente. Así es, compañeros, me he trasladado hacia otro de los puntos más complicados en cuanto al tráfico vehicular y es en las inmediaciones de Redondel Masferrer. Les voy a mostrar cómo está el panorama sobre la avenida Masferrer Norte. Es de recordar que en este lugar se está llevando a cabo la construcción de un túnel que conectará justamente esta arteria con la avenida Masferrer Sur y el tráfico vehicular se ha vuelto bastante lento debido a esos trabajos que se están realizando. Como pueden observar en las imágenes, los gestores del Viceministerio de Transporte se mantienen acá desde las 5 de la mañana hasta las 8
de la noche, esto para traer mayor fluidez en este lugar. Y también les quiero comentar que sobre esta zona circulan más de 45,000 conductores, por lo que este tipo de congestionamiento es bastante frecuente acá en las inmediaciones de Redondel Masferrer. Esto también se le suma de que solamente está circulando un carril por cada sentido de los que conecta de Redondel Luceiro hacia el Redondel Masferrer y viceversa. Así que si va a transitar sobre esta arteria, hágalo con mucha precaución y sobre todo con mucha paciencia para evitar cualquier tipo de percances. Las rutas alternas que usted puede abordar es la calle La Mascota, la circunvalación, de igual forma la séptima calle Poniente, y si puede, es mejor que haga uso de estas rutas alternas para evitar justamente este congestionamiento que estamos viendo en pantallas, que es a la altura de la residencia presidencial. Compañeros, así mi información desde las inmediaciones de Redondel Masferrer. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por el reporte desde el lugar de los hechos. Buen día para ti. Muy bien, más perspectivas del tráfico a esta hora, ¿no? Porque también tenemos las cámaras del tráfico sb.com, compañeros. Sí, bueno, bastante complicado en la avenida Jerusalén, específicamente las personas que se dirigen desde el Redondel Masferrer hacia el Redondel Naciones Unidas. En el paso desnivel también luce bastante congestionado en la parte inferior, donde podemos observar el Boulevard Constitución, y de igual manera pues no son buenas las noticias para quienes transitan en el Boulevard Monseñor Romero, ¿no? Está bastante complicada la cosa, para tener mucha paciencia. Pero así el tráfico a esta hora de la mañana. Sí, son las 7 de la mañana con 57 minutos. Y hay más información, un vehículo volcó frente al Salvador del Mundo. Este hecho ocurrió durante la madrugada y según la policía se debió al exceso de velocidad producto del alcohol. Afortunadamente no se registran víctimas que lamentar, sin embargo, la responsable se negó a realizarse la prueba del alcotest, por lo que será remitida por las autoridades. Bueno, 2 minutos, una persona más que al lugar y efectivamente trataba de un vuelco porque por la excesiva velocidad y parecer anda con síntomas de haber ingerido bebidas embriagantes, inclusive ella misma ha manifestado, pero será el respectivo examen de la prueba de alcotest que va a practicar cuando vengan los de tránsito. Y la alcaldía de San Salvador continúa con el traslado de comerciantes de edificios que forman parte del centro histórico capitalino. Estas imágenes fueron captadas en la zona del Palacio Nacional, donde se retiró a los comerciantes que por años ubicaron aquí sus puestos. Además, se trasladó a comerciantes de los alrededores del Teatro Nacional. El alcalde Nayib Bukele desarrolla este plan que hasta ahora ha contado con el apoyo de los vendedores. Los vendedores por cuenta propia que están ubicados en el espacio público han expresado pues sus diferentes necesidades y el alcalde y este consejo municipal ha tenido a bien ofrecerles unas alternativas. En este proceso los vendedores que forman parte voluntaria de la reubicación, del reordenamiento, son alrededor de unos 3.000 que se ubican en el corazón histórico de la ciudad y que han estado por muchos años en esa zona. Vamos a hacer para que irlo voluntariamente. ¿Qué les han dicho a la alcaldía? Se iba a desalojar. Pues sí, como usted sabe que si uno no se va a la buena, tiene que ir a las malas también, pues lo tienen que sacar siempre. También le informamos que en noviembre del año pasado fue aprobada la ley de beneficios para veteranos de guerra. Hasta el momento aún no ha sido entregado lo que se acordó por unanimidad en sesión plenaria, lo que llevó nuevamente a los miembros del histórico FMLN y de la Fuerza Armada a concentrarse en los alrededores del divino Salvador del Mundo. Exigimos al gobierno central a que le dé cumplimiento y ejecución a esa ley, haciendo un desembolso económico de $10.000 y $300 en concepto de pensión y 10.000 en concepto de indignación. Y le pedimos a la empresa privada NET a que se una a ese esfuerzo con el gobierno para poder... A esta hora de la mañana y es la zona del Redondel Masferrer, pues continúan ahí sí, los trabajos, las construcciones. Marcela, buenos días, un gusto saludarte nuevamente.
Así es, compañeros, me he trasladado hacia otro de los puntos más complicados en cuanto al tráfico vehicular y es en las inmediaciones de Redondel Masferrer. Les voy a mostrar cómo está el panorama sobre la avenida Masferrer Norte. Es de recordar que en este lugar se está llevando a cabo la construcción de un túnel que conectará justamente esta arteria con la avenida Masferrer Sur y el tráfico vehicular se ha vuelto bastante lento debido a esos trabajos que se están realizando. Como pueden observar en las imágenes, los gestores del Viceministerio de Transporte se mantienen acá desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, esto para traer mayor fluidez en este lugar. Y también les quiero comentar que sobre esta zona circulan más de 45,000 conductores, por lo que este tipo de congestionamiento es bastante frecuente acá en las inmediaciones de Redondel Masferrer. Esto también se le suma de que solamente está circulando un carril por cada sentido de los que conecta de Redondel Luceiro hacia el Redondel Masferrer y viceversa. Así que si va a transitar sobre esta arteria, hágalo con mucha precaución y sobre todo con mucha paciencia para evitar cualquier tipo de percances. Las rutas alternas que usted puede abordar es la calle La Mascota, la circunvalación, de igual forma la séptima calle Poniente, y si puede, es mejor que haga uso de estas rutas alternas para evitar justamente este congestionamiento que estamos viendo en pantallas, que es a la altura de la residencia presidencial. Compañeros, así mi información desde las inmediaciones de Redondel Masferrer. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por el reporte desde el lugar de los hechos. Buen día para ti. Muy bien, más perspectivas del tráfico a esta hora, ¿no? Porque también tenemos las cámaras del tráfico sb.com, compañeros. Sí, bueno, bastante complicado en la avenida Jerusalén, específicamente las personas que se dirigen desde el Redondel Masferrer hacia el Redondel Naciones Unidas. En el paso desnivel también luce bastante congestionado en la parte inferior, donde podemos observar el Boulevard Constitución, y de igual manera pues no son buenas las noticias para quienes transitan en el Boulevard Monseñor Romero, ¿no? Está bastante complicada la cosa, para tener mucha paciencia. Pero así el tráfico a esta hora de la mañana. Sí, son las 7 de la mañana con 57 minutos. Y hay más información, un vehículo volcó frente al Salvador del Mundo. Este hecho ocurrió durante la madrugada y según la policía se debió al exceso de velocidad producto del alcohol. Afortunadamente no se registran víctimas que lamentar, sin embargo, la responsable se negó a realizarse la prueba del alcotest, por lo que será remitida por las autoridades. Persona más que al lugar y efectivamente trataba de un vuelco por la excesiva velocidad y parecer anda con síntomas de haber ingerido bebidas embriagantes. Inclusive ella misma ha manifestado, pero será el respectivo examen de la prueba del alcotest que va a practicar cuando vengan los de tránsito. Y la alcaldía de San Salvador continúa con el traslado de comerciantes de edificios que forman parte del centro histórico capitalino. Estas imágenes fueron captadas en la zona del Palacio Nacional, donde se retiró a los comerciantes que por años ubicaron aquí sus puestos. Además, se trasladó a comerciantes de los alrededores del Teatro Nacional. El alcalde Nayib Bukele desarrolla este plan que hasta ahora ha contado con el apoyo de los vendedores. Los vendedores por cuenta propia que están ubicados en el espacio público han expresado pues sus diferentes necesidades y el alcalde y este consejo municipal ha tenido a bien ofrecerles unas alternativas. En este proceso los vendedores que forman parte voluntaria de la reubicación, del reordenamiento, son alrededor de unos 3.000 que se ubican en el corazón histórico de la ciudad y que han estado por muchos años en esa zona. Vamos a hacer para que irlo voluntariamente. ¿Qué les han dicho a la alcaldía? Se iba a desalojar. Pues sí, como usted sabe que si uno no se va a lo bueno, tiene que ir a las malas también, pues lo tienen que sacar siempre. También le informamos que en noviembre del año pasado fue aprobada la ley de beneficios para veteranos de guerra. Hasta el momento aún no ha sido entregado lo que se acordó por unanimidad en sesión plenaria, lo que llevó nuevamente a los miembros del histórico FMLN y de la Fuerza Armada a concentrarse en los alrededores del divino Salvador del Mundo. Exigimos al gobierno central a que le dé cumplimiento y ejecución a esa ley,
haciendo un desembolso económico de $10.000 y $300 en concepto de pensión y $10.000 en concepto de indignación. Y le pedimos a la empresa privada NET a que se una a ese esfuerzo con el gobierno para poder... Surge a raíz de la necesidad de muchas comunidades. ANDA ha iniciado la perforación de 4 pozos para sectores afectados por escasez de agua potable. 2 de los 4 pozos son perforados en el sector de la potabilizadora Guluchapa en el cantón San José, Changayo y Lopango. La inversión, que incluye equipamiento, asciende a $950.000. Los beneficiados serán unos 100.000 habitantes de los municipios San Martín e Ilopango. Vamos a perforar 250 metros, de los cuales van a haber 100 metros de rejilla. Vamos a perforar en 22 pulgadas y vamos a entubar en 14 pulgadas. Eso quiere decir que el caudal que podríamos esperar es de unos 60 litros por segundo. También construirán una estación de rebombeo en el tanque El Ciprés San Marcos. Y en la estación de bombeo de San Juan Opico instalarán un nuevo equipo para mejorar el servicio de agua potable en el Gran San Salvador. Con los pozos de Opico más el motor de 800 caballos que se está trayendo de Houston, eso es lo que nos va a permitir balancear sustancialmente el tema de agua. Será un circuito de pozos que vendría a solventar la falta de agua potable en los municipios San Marcos, San Salvador, Mexicano, San Martín, Apopa y Tonacatepeque, considerados más críticos. Prácticamente estaríamos incorporando entre los pozos de Guluchapa y los pozos de zona norte aproximadamente unos 240 litros por segundo. Y si a eso le sumamos 100 litros más que vamos a incorporar a través de las maniobras que se van a hacer de Río Lempa y de zona norte, realmente las zonas críticas realmente vamos a poder subsanarlas. En 11 días de emergencia por el desabastecimiento de agua potable, las autoridades dieron a conocer un balance de atenciones en 35 puntos. En estos puntos, ANDA ha estado programado permanentemente la distribución de agua con cisternas y hay una cantidad de puntos donde se han puesto tanques. Los 2 primeros nuevos pozos en Guluchapa estarán listos en 30 días. De acuerdo a lo proyectado por ANDA, se espera que en unos 90 días se concluyan los 4 pozos proyectados para superar el desabastecimiento del agua potable en el Gran San Salvador. Las autoridades insisten en que se debe cuidar el recurso hídrico. En el cantón Changayo, con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cuchco. Y diputados de la Comisión de Reformas Electorales y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral analizaron la ciudadanización de los organismos temporales como las JRB. Los magistrados propusieron crear una escuela de capacitación previo a las elecciones de 2018. Las reformas se analizan después de una resolución de la Sala de lo Constitucional que limita la representación de los partidos políticos en los organismos temporales electorales. Y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó la demanda presentada por 5 personas en contra de la aprobación inicial de la actual ley del sistema de ahorro para pensiones. Según los magistrados, existen vicios en el contenido y los demandantes omitieron los motivos para declararla inconstitucional. Además, argumentaron que la ley de pensiones viola la Constitución porque infringe el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, para los magistrados ese argumento debe descartarse. El rechazo a la demanda de inconstitucionalidad se da en los momentos en los que la Asamblea discute el proyecto de reformas a la ley presentado por el gobierno y que pretende crear el sistema mixto de pensiones. 8:30 minutos, así concluimos esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Un gusto. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos.